¿Qué se cuenta? Bienvenido aquí a Trivalori. Un Ernesto, un gusto. gusto tenerte aquí. Muchas Un gracias honor. por tu disponibilidad antes que Al nada. contrario. Al contrario, es un honor, un gusto. Estoy extático de que haya gente tan interesante y impetuosa como ustedes. Y en tu caso, además me estuve fijando en tu página, que mi grupo me trajo, y la verdad que es espectacular el trabajo que estás haciendo. Así que es un honor, la verdad, un gusto. Muchas gracias. Al final lo hago con pasión y disfrutando, que es lo más importante. Se ve, se ve. Bueno, Ernesto, para clásica entradilla para la gente que no te conozca, si puedes hacer una presentación para que ubiquen un poco tu trabajo y tu persona y si podemos empezar por aquí, pues adelante, todo tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, muy sencillamente el trabajo de los últimos 30 y pico de años de mi laboratorio ha consistido en tratar de encontrar soluciones no tóxicas y replicables en escala de problemas serios como los tumores sólidos, la degeneración neuronal, lo que se llaman las demencias neurometabólicas, ¿no? Y en definitiva, también la tercera de estas áreas que nos interesa es la biogerontología, o sea, cómo no desencarnar antes de tiempo, ¿no? Así que esas tres áreas, biología tumoral, biogerontología y neurociencias, han sido el grueso de mi trabajo, que en mi caso es medio extraño porque yo personalmente, no el resto de la gente que colabora conmigo, pero yo he sido esencialmente autodidacta e independiente desde 1984, que me dediqué ya, dije, ok, esto es lo que voy a hacer. Y he tenido obstinadamente la idea de hacerlo por mi cuenta, autofinanciado y sin, digamos, sin estar ligado, supeditado a ninguna universidad, a ninguna empresa, ni a ningún gobierno. Entonces, es un camino difícil, no le voy a mentir, es empinado y estrecho, pero pudimos sostenerlo casi de milagro. Y ahora a estas alturas, bueno, ya mi investigación personal e independiente ya tiene su rumbo propio. Y es casi, ahora a la vuelta de estas décadas, es casi un plus. O sea, la gente se extraña si uno no es independiente de alguna manera, ¿no? En todo caso, es un honor estar acá contigo y con tu audiencia, y la verdad que es una ocasión festiva para nosotros poder compartir estas cuestiones, ¿no? Así que encantado. Perfecto, Ernesto. Quisiera resaltar una cosita que ha comentado Ernesto, porque claro, en el mundo de los estudios científicos, ¿no? Lo más clásico en redes sociales es ver pues uno que muestra un estudio donde se dice que la carne te va a dar cáncer de colon. El otro te dice que la dieta plant-based te va a llevar a vivir 350 años. El otro que dice que si comes nueces tu cerebro va a ser privilegiado. Y todo con un estudio científico detrás, ¿no? Y al final es interesante lo que comentabas de tu independencia como investigador, porque al menos nos puede asegurar, al final hay varios puntos de vista y siempre es difícil no poder afirmar tengo la verdad absoluta, pero lo bonito de Claro. tu trabajo, pienso yo, no sé qué opinas tú, es que podemos estar seguros de que no hay una empresa o una big pharma o algo interesado en modificar los resultados o interesado en que salgan ciertos resultados, ¿no? Como hemos visto, Sí, sí. o sea, hoy en día ya somos mayorcitos y en las redes sociales todos sabemos que hay un gran interés por parte de la industria alimentaria por manipular. No hace falta más que ver la clásica pirámide que toda mi audiencia ya sabe que está del revés y cómo puede ser que haya estudios que sostengan, ¿no?, esa pirámide, ¿no? Sí, bueno, ahí has tocado un tema tremendo. Fuiste derecho a la yugular, te felicito. Vamos a decir, es un problema serio que estás planteando y delicado, que tiene varias capas. El primero es, vamos a asumir, o sea, es una buena cosa no tener conflictos de interés. Es mandatorio para el que publica un ensayo científico, es mandatorio declarar tales conflictos si existieren. Por ejemplo, los contribuyentes de tal paper trabajan para Johnson & Johnson. Esto muchas veces no pasa, pero lo que voy a decir ahora acerca de okay, ¿quién tiene la razón? Esa pregunta, este tema que tú planteas es una pregunta fundamental en el conocimiento, y es el siguiente, es cómo saber cuál es cuál es la verdad objetiva. Esto es muy difícil, es inasible, ¿no? Es como los peces koi, pero enjabonados, entonces no lo puedes agarrar mucho. Pero es una pregunta asumiendo que no hay conflicto de interés y que el que lo está diciendo es honrado, o sea, la científica o científico que está escribiendo el paper es honrado y relata exactamente lo que ha creído ver en sus descubrimientos, en sus experimentos, digamos, experimentos de laboratorio o análisis clínico, en cualquier caso,
asumiendo que esto es así, hay un montón de factores que tienen que ver con un sesgo cognitivo, que se llama técnicamente, nuestra propia ceguera, y una muy humana, estoy diciendo honradamente, o sea, aún en el caso que es un error honesto, hay una muy humana tendencia a creer, a proyectar nuestra opinión sobre las cosas, y los datos, que yo creo objetivos, se tiñen de mis ilusiones cognitivas, mis ganas de tener razón, o mis ideas preconcebidas, mis prejuicios, ¿no? Está pasando un avión. Entonces, la cuestión acá, la pregunta fundamental, hay una disciplina científica que se llama epistemología, que precisamente lidia con esto, se construye en torno a, bueno, ¿cómo sé quién tiene la razón? Lo más prudente en este caso, Uri, es la aproximación cautelosa a, ok, los datos parecieran apuntar, y la preponderancia de la evidencia parece apuntar a que tal cosa, en ciertas circunstancias, en tal y tal condición, pareciera sostenerse. Y aquí la cuestión es la siguiente. Si yo hago un experimento, por ejemplo, de restricción calórica o de impacto sobre las proteínas de shock térmico de la sauna, o impacto en la síntesis proteica de el entrenamiento de fuerza y el ayuno profundo, lo que fuere, yo tengo que poder informar primero, o sea, estar entrenado para interpretar correctamente la data, eso que he obtenido, cómo se interpreta, porque hay una cuestión interpretativa. Entonces, muchas veces me ha pasado que yo estudio a fondo un artículo científico, un ensayo, un experimento. Para los que quieran hacer esto, es un experimento, un ensayo muy interesante, que es: busquen la parte que describe lo que se llama materiales y métodos. En el artículo científico busquen, o sea, materiales y métodos, para entender exactamente cómo los investigadores hicieron ese ensayo, ¿no? Y muchas veces he visto que hay una dicotomía, y que en la parte de resultados concretos hay unos datos, y la interpretación que el autor hace de los datos es completamente ridícula, y no es eso lo que encontró. Sin embargo, está confundido en su proceso. Repito, esto es un error honesto. Esto asume, en el mundo académico, el mundo científico, en particular en la ciencia anglosajona, de alguna manera, los británicos concretamente, se da por sentado que el hombre de ciencias, la mujer de ciencias, son honrados, son honestos, y que tienen como único ethos, su propia, digamos, su esencia ética es la búsqueda de la verdad objetiva. Pésele a quien le pese, aunque en particular el ensayo diga que estaba equivocado, yo mismo, ¿no? Así que bueno, eso es una cuestión difícil, pero lo que podemos hacer ahora que nos interesa el propósito, creo que lo que nos convocó acá es, ok, un puñado de ideas objetivas que mejore la salud, que nos dé las riendas de nuestra salud. Ok. Bueno, la preponderancia de la evidencia sería la manera de llegar epistemológicamente al asunto. Así que hay una serie de ensayos que parecen apuntar en una dirección, otros que apuntan en otra. Bueno, ¿cómo puedo en el medio encontrar aquello que es más probablemente cierto? Entonces, para las chicas y chicos que nos escuchan, el método científico es una tecnología filosófica para develar, ¿viste? Encontrar la perla en el medio del lodo, ¿no? Y requiere de nosotros un discernimiento, y es, bueno, aproximarnos al conocimiento de manera cautelosa. Vamos a ver si lo que estamos diciendo acá se sostiene en el tiempo. Entonces, tú tendrías que poder replicar un experimento que yo describo en materiales y métodos. Si yo te digo la restricción calórica en cobayos, se crearon dos grupos, te describo. En mi experimento en el año 98 puse X cantidad de cobayos de un grupo y de otro. A los dos le di ascorbato en el agua, ascorbato para tomar, vitamina C para tomar, carbonato de sodio, en tal cantidad, y a uno les suprimí un tercio de las calorías durante los próximos 5 años, y a los otros no. Y los dejé comer ad libitum, y todos comieron la misma hierba del mismo lugar. Cuando yo hago eso y te digo mis resultados fueron tal y tal, tú tendrías que poder replicar en tu laboratorio, siguiendo exactamente los materiales y métodos y el procedimiento, tendrías que poder replicar mi experimento y obtener resultados bastante cercanos. Nunca van a ser idénticos por la gran variabilidad que tienen los organismos vivientes y las condiciones por las cuales no podemos ni siquiera entender cuáles son las diferencias. ¿A qué altura estás tú en tu lugar? ¿Estás a altura del nivel del mar? No justo en el nivel del mar. No me sé los metros, pero yo creo que calcula unos 500 metros, 800 por encima del nivel del mar. Ok, bueno, suponiendo que eso fuera un asunto, a lo mejor mi experimento está hecho, que sea 4.000 metros sobre el nivel del mar, porque mi laboratorio está en La Paz, Bolivia, y el tuyo no, y esas diferencias quedan sin ser
no estaban implícitas ahí y quedan sin replicarse. En todo caso, lo que quiero decir es la replicabilidad de los experimentos científicos es una condición requerida por el método científico, que dijimos es esta herramienta filosófica para la pesquisa de la verdad objetiva. Sí, bueno, con eso, con este árido y, y abstruso prólogo, podemos empezar a conversar, entendiendo que lo que vamos a discutir acá no es una idea nuestra, no es ni tu opinión ni la mía, es decir, no es aleatorio, no es básicamente random, sino que proviene de una serie de informes objetivos, con suerte. Vale, perfecto, Ernesto. Gracias por puntualizar esto. Creo que es básico. Y nada, yo quería empezar porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, y si lo saben, a mí me resulta muy interesante. Tú eres una persona, yo he visto tu documental en YouTube de Cáncer y Civilización, que ya le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Lo vi con mi familia y lo disfrutamos mucho. Y lo que me encantó es que tú te fuiste a reunir o a vivir como en las zonas donde vivían grupos, vamos a decir, tribales o que siguen viviendo con un estilo de vida ancestral. Por ejemplo, te fuiste a grupos del Ártico y también los estuviste inuits, con claro. los inuits, correcto, y también estuviste con gente más de África, creo. Sí, hemos hecho varias cosas. En particular, hay una etnia específica allá lejos que se llaman Com, con Q, Com. También están los iberos, no, perdón, los corsegos, que tienen una cosa extraña. Todavía hoy día viven en la isla de Córcega, donde viven los corsarios, tiene unos 300 pueblitos de montaña, de unos 90 habitantes en promedio, y ahí son tan empinadas las laderas que las calles son escaleras. No hay una calle así, salvo la calle principal del pueblo que tiene 14 metros. Entonces, es muy interesante porque estas personas, por ejemplo, ahí me abrió los ojos con respecto a, ok, la dieta mediterránea o la paradoja francesa. Es decir, no puedes extrincar esos datos de que las observaciones de la dieta mediterránea no pueden ser sacadas del contexto de cómo obtenían sus nutrientes los mediterráneos. Básicamente, en particular en los pueblos costeros, ¿no? Y es que es muy esforzado vivir, muy esforzado. Parte del documental que viste ahí estaba, ayer me acordaba del ancianito Viví. Viví es como el idiota del pueblo, ¿no? The Village Idiot. Todos los pueblitos tienen una persona que es un personaje, que no habla mucho, qué sé yo. Pero Viví, por cierto, multimillonario porque heredó de muchas generaciones, varias familias le fueron heredando, y que heredó unos viñedos que valen como 84 millones de euros, me dijo el alcalde del pueblo. Viví es multimillonario, ¿no? Y el hombre no le interesa nada, está con su camisita, va bien en la misma casita humilde, y desde el balcón y desde la terraza se ve sus viñedos que valen 84 millones de euros la última vez que miré. Bueno, una cosa interesante. Todas estas gentes nos dieron lo que digamos, esto es antropología de terreno. En particular, la experiencia con los inuit fue tremenda, y además casi me quedo helado, literalmente y después figuradamente. Hicimos 4 expediciones a Nunavut y no lo pudimos hacer de golpe. O sea, la gente no sabe lo que es estar a 74 grados centígrados bajo cero. 70 below, que es la primera expedición ni siquiera fue al Ártico, Wow. fue al preártico, y casi, yo pierdo casi 2 dedos, toda la gente nos quedamos medio rotos, ¿no? Los equipos no andaban, por ejemplo, el instrumental que llegamos dejaba de andar, entonces empezamos para la segunda expedición, buscar cosas que pudiéramos llevar adentro del cuerpo, desde los glucómetros, los cetómetros, todo el asunto, toda la manometría y todo, no era posible hacerla. O sea, olvídate de hacer calorimetría directa ahí. Pero teníamos que pesar la comida, se nos ocurrió, bueno, estimemos el gasto calórico, pesando a los individuos y pesando la comida y estimando por tablas que nos dieron allí mismo en Canadá. Así que bueno, lo interesante es que por ejemplo, Uri, esto es muy importante, por el gasto calórico, es una cuestión termodinámica. Los esquimales que viven, las pocas familias que aún viven off the land, dicen ellos, ¿no? De la tierra, que tienen un gasto, digamos, un trade-off calórico de unas 7.000 calorías por día, ¿okay? 7.000 calorías por día. Y no tienen, por supuesto, ni obesidad ni nada de eso. Desde el punto de vista de las enfermedades degenerativas, están perfectamente sanos. Ni cáncer, ni ACVs, ni diabetes, nada, perfecto. Pero sus vidas... Esto está contrastado, ¿no? Sí, hace mucho se sabe eso. De hecho, porque mucha gente, es típico, Ernesto, que si alguien suelta eso en la cena de Navidad, el típico tío listillo
te dice, ya, pero tú no lo sabes, es si esas gentes salvajes tienen enfermedades o no. ¿Quién lo sabe? ¿Has estado con ellos? Es típica esa pregunta, ¿no? Bueno, no, por eso. La cuestión es la siguiente. Desde 1850 hasta 1920 se acumularon estos 70 años de investigación antropológica y es parte del documental. Nosotros empezamos estudiando la literatura y varias expediciones clásicas, la expedición de Thule, por ejemplo, de Roald Amundsen, y todo el trabajo de William Stefansson, digamos, todas estas piezas de comunicación estaban resueltas, los cuadernos de bitácora de los capitanes de los barcos balleneros, ellos se ahorraban, era mandatorio, los whalers tenían que tener un médico a bordo, entonces los capitanes se ahorraban el sueldo del médico siendo ellos los cirujanos barberos de su tripulación. Entonces ellos han tenido, y el cuaderno de bitácora, que es mandatorio por la Armada tener, básicamente reflejaba sus pesquisas de salud. Hay muchas años hombre, como se dice en epidemiología, son cientos de miles de años hombre de investigación epidemiológica. Además hay que saber lo siguiente, en la vivienda, no en los iglúes, pero en las viviendas ya, los campamentos familiares, se llama cammac, que están hechos con pieles y todo esto, la gente anda desnuda. O sea, anda con una especie de short de piel, pero hombres y mujeres andan desnudos de torso para arriba. O sea que, qué sé yo, tumores de las glándulas salivares, tumores mamarios, todo esto hubiera sido claramente evidente, cáncer de piel, otras cosas. ¿Sí? Esto no, qué sé yo, cirrosis hepática, ascitis, los signos avanzados de la enfermedad hubieran sido muy claros. Ellos además son muy candorosos, los Inuit, o por lo menos lo eran en el siglo XIX y principios del XX, y se comunican con los whalers, que ellos dicen Kabluna, ¿no? Los hombres blancos, ¿no? Esto está muy establecido. En el primer tercio del siglo XX, argumentablemente el inicio de la oncología contemporánea, todo el que sabía algo de esto, todo el que estaba, digamos, interesado en la oncología clínica o en hacer algo al respecto, pasado por este mismo asunto del enigma de los Inuits, que era que los Inuits no tenían cáncer, y era alevoso, ¿no? Pero ni uno, no había cero evidencia. Entonces, bueno, ok, ¿qué demonios pasó acá? Claro, porque en este punto, Ernesto, una persona de la calle debería sorprenderse mucho porque en nuestra sociedad el cáncer es súper habitual. En mi familia me llenaría las manos de casos de cáncer, muchas veces no han sido mortales, sí que es cierto, pero cáncer por parte de mis padres, por parte de mi madre, incluso en personas de 30 o 35 años, 40, 45, y a veces varias veces, o sea que, y pregunto a colegas, a familiares, y también es lo mismo, o sea, es común, súper común en nuestra sociedad el cáncer. Y tú das con unas poblaciones de diferentes lugares del mundo encima, que realmente esas patologías modernas, la cardiovascular, la obesidad, son rarísimas o directamente inexistentes. Es muy curioso, claro, eso. Sí. Por supuesto, había ¿Cuáles son las 3 cosas o 2 cosas más que tú como investigador dirías, mira, vamos a hacer una cosa, si tuvieras que hablar con tus hijos, ¿no? Vamos a hacer una cosa, sabiendo que esta gente está sana y que lo atribuimos inteligentemente hablando a esto y a lo otro, seguro que habrá más cosas, pero su dieta, la forma de moverse, y yo qué sé, me lo invento, la exposición al frío, veo que son claves. ¿Cuáles serían esas claves que una persona moderna al menos pudiese incluir en su día a día y medio salvarse de un montón de problemas, ¿no? Mira, lo que nosotros vimos, la solución al enigma Inuit parecía pasar, nuestra hipótesis de trabajo es que era una combinación de un intenso caudal circulatorio, o sea, la presión de oxígeno siempre es muy alta, ellos tienen además tienen una sangre fluida en ese sentido, ¿no? La presión de oxígeno en los tejidos es siempre muy alta por el esfuerzo continuo que tiene que hacer uno viviendo en esas latitudes. O sea, nadie camina suavemente, sino que tienes que andar por la nieve, etc. La vida es muy, muy fuerte, ¿no? El hecho de que tienen glucemias bajísimas porque continuamente están, bueno, ellos viven exclusivamente de tejidos animales hace 42.000 años, o vivían. Ahora, quiero decir, por cierto, una de las pruebas importantes de esto es que Inuit, que continúan casándose adentro, continúan haciendo matrimonios intrarraciales. La etnia Inuit ahora, que ha abrazado en los últimos 70 años el estilo de vida occidental, está
plagada de cáncer. O sea que en realidad no es que tenían una defensa étnica, que tenían un genotipo que los defiende del cáncer, no, tienen más cáncer que todos los canadienses de abajo del sur, ¿no? Esto es en el norte de Canadá, Nunavut. O sea, están mucho, pero mucho peor. Se quedan sin dientes en pocos años. Bueno, es tremendo. Nosotros hemos estado viajando de un lugar a otro, ahí en las zonas árticas, y hay servicios de salud que les da el gobierno canadiense que se llevan a Nunavut, por cierto, la provincia más rica de Canadá, ¿no? Y la más vasta y todo. Y llevan aviones enteros de niños desdentados desde la villa más cercana hasta el pueblo, pues, Churchill, por ejemplo, Rankin Inlet, donde hay un hospital odontológico para hacerle los dientes todos, ¿no? Es decir, no tenían una protección conferida étnicamente. Al contrario, son mucho más sensibles, más frágiles a esta dieta occidental que los propios occidentales. Bueno, cerrando ese paréntesis, los tres elementos son presión parcial de oxígeno alta, glucemias bajas y a menudo ridículamente bajas, porque hay periodos donde no comes nada, largos periodos, y una concentración de micronutrientes muy alta porque ellos comían los tejidos vivos, o sea, nunca tenían malnutrición. O sea, es casi perfecta su apoyo de esto, ¿no? O sea que esta combinación de micronutrientes de alta densidad que sostienen la cadena respiratoria, ¿viste? La cadena transportadora de electrones, ¿no? La gran presión parcial de oxígeno continua por el caudal circulatorio, y el hecho de que ellos básicamente tienen glucemias bajísimas, entonces el fenotipo que tienen es un fenotipo que no es proglucídico. Para que tengas una idea, con una desviación estándar de unos 9 o 10 miligramos por decilitro, el promedio de las glucemias de ellos está 63. Es bajo. Promedio de las glucemias de los índices de 63. Y eso en 2 o 3 semanas nosotros lo empezamos a constatar en nosotros mismos también. Si haces lo mismo que hacen ellos, que es agotador. Ahora, déjenme decir rápidamente para los que escuchan que esto no es fácil. O sea, esto es una vida brutal, ¿ok? Entonces, no esta cuestión, nuestra apreciación un poco romántica, ¿no? De la vida del cazador y pensamos en el último de los mohicanos y la música y el pelo, es durísimo, ¿ok? La vida no vale nada, no vale una porquería. Y además de esto, fíjense que interesante, sorpresivamente, por nuestra visión de fondo, nosotros fuimos ahí con un propósito específico, que era discernir el enigma de los Inuit. Es antropología médica de terreno en lo que al cáncer se refiere. Y nos dimos con la sorpresa de que estas personas en prístina salud morían rápido. O sea, no tienen, en grupo no alcanzan edades muy altas, por encima de los 60 y pico ya empieza la mortandad a ser alta. Era en aquel momento. O sea, ¿por qué? Todo esto acomodando estadísticamente por los accidentes, los congelamientos, que te comió un oso, que te moriste de hambre, eso sacando eso. Corrigiendo por edad, como el equivalente a ajustar por inflación. Cuando comparas economías o años diferentes, ajustas por inflación, dólar a dólar, ¿no? Viste que te dicen, bueno, esta declaración sobre la economía de España se hace con un dólar ajustado del 2012. Bueno, ajustando eso, los Inuit tenían en masa vidas sorprendentemente cortas. Y el asunto es que, si bien no tenían una muy baja mortalidad por patologías degenerativas, casi inexistente, fíjate, pero otras formas de mortalidad muy altas, el accidente, congelamiento, inanición, etc. El problema es que el gasto inmenso de energía, a que la atmósfera de ellos, el ambiente de ellos, los fuerza, gasto y consumo, si no te desapareces, tiene un coste. Sí, el coste es termodinámico y te quemas la reserva vital. O sea, vives más rápido, con lo cual vives menos. Y esta es una ley que hemos dicho muchas veces, que ya esta semana encontré una formulación, una expresión matemática que se me ocurrió, muy sencillita para mostrar esto, que es la tasa metabólica basal. Entonces, la verdad, para las especies es inversamente proporcional a la longevidad de la existencia. Entonces, si tengo una tasa muy alta y tengo un consumo, un trasiego enorme de materia y energía, porque me muero, a 70 grados bajo cero, imagínate, y un enorme esfuerzo, entonces mi vida se acorta. Si yo logro bajar, y este es todo el propósito de la restricción calórica severa, es eso, es bajar la tasa metabólica crónicamente y eso prolonga la existencia. ¿Right? Pero ahí nos viene el problema, ok, si bajo la tasa metabólica, eso es exactamente lo contrario de lo que pareciera ser útil para el ciudadano promedio que viene poniéndose gordito. Performance, aquí entra el performance. Claro, entonces, claro, resistencia insulínica, qué sé yo, bueno, disfunción eréctil, todo el porque mi metabolismo se puso corto, tengo frío, se me cae el pelo, en las mujeres es complicado. Bueno, entonces, lo que parece que estamos queriendo decir acá es que asumiendo que el cuerpo funciona como un reloj,
que está bien. El asunto no es acelerar el metabolismo, sino bajar el ingreso calórico para que el cuerpo pueda sostenerse perfecto y durar mucho más tiempo. Entonces, hay una cuestión del antagonismo pleiotrópico, donde aquellos genes que son bárbaros porque ahora estoy fuerte y potente y entonces viril y fértil, no necesariamente, viste, tengo temperatura corporal elevada, no tengo frío, no tengo sueño, los músculos están enormes. Ese Vikingo. fenotipo, ¿sorry? Vikingo. Claro, el fenotipo vikingo, que es bárbaro para conquistar naciones y preñar a todo el mundo, bueno, ese fenotipo no necesariamente es bueno en las últimas décadas de la vida. Pareciera que acorta la existencia. Entonces hay que vamos a tener que estudiarlo mejor y Un llegar a un equilibrio. compromiso intermedio. Claro, claro. Entonces, probablemente ese equilibrio se obtiene sobre la base de lo que mi laboratorio ha insistido por razones estrictamente termodinámicas en el ejercicio mínimo efectivo. Yo sé que tú eres un experto en esto, el entrenamiento es uno de tus fuertes y la cuestión es lo que hay que discernir para la gente que nos escucha, que no sea confuso, cuál es mi objetivo. Si el objetivo es conquistar las Galias, ¿no? O lo que fuera que hacían los romanos, los vikingos, whatever, si el objetivo es ser mucho más potente como una máquina mortal, militar. Músculos muy grandes. Claro, y un padrillo, ¿viste? Un toro cebú, ¿viste? Un toro genitor, eso es una cosa. Y requiere, de hecho, cuantitativamente requiere operar a niveles de intensidad donde, usando la fórmula de 220 menos la edad, tendrías que estar operando una frecuencia cardíaca muy cercana a tu máximo o por encima ligeramente de tu máximo. Si el objetivo, o sea, el entrenamiento es insoslayable, es una forma de medicina sin la cual nos arruinamos, pero la intensidad del entrenamiento depende del objetivo. Si mi objetivo es de corto plazo, que es ser vikingo, es una cosa, y si el objetivo es tener lo mínimo indispensable para que la funcionalidad no decline según pasan las décadas, ¿no? As time goes by, ¿no? Según pasan los años, entonces tengo que limitar, poner un tope a esto, y el ejercicio mínimo efectivo es simultáneamente una herramienta médica y algo que yo hago en dosis cuidadosas. Por eso el ejercicio mínimo efectivo, ¿no? Correcto. Y volviendo a lo de tu documental, a mí me sorprendió mucho una cosa, y es que cuando estabas sobre todo con los Inuit y al final cuando os dais cuenta de que esas poblaciones basan su alimentación casi a un 100%, casi. Es verdad que depende de las poblaciones de la zona donde viven, ¿no? Pero al final es muy común, en Weston Price ya hizo mucho recorrido en eso Claro. bueno, hay bastantes investigadores, ¿no?, que se han movido en el entorno ancestral y es bien sabido la base en cuanto a proteínas y grasas de origen animal, sea de donde sea, sea más pescado, sea más búfalo, sea más pollo o aves, lo que sea, pero es conocido eso, ¿no? Y es curioso porque yo estuve casi toda mi vida con muchos problemas de salud y al final me curé con una dieta prácticamente carnívora, que la gente se sigue sorprendiendo cuando se lo comento. Y yo cuando vi el documental y vi lo que comían esos inuit, dije, hostia, no es tan distinto a lo que yo he estado comiendo para curarme. Y ellos decías que es una alimentación que está altamente probada, porque por lo que tú has dicho, llevan como mínimo 42.000 años, has comentado, viviendo, sí, thriving, con fertilidad, con capacidad de trabajo, con ese estilo de alimentación tan restrictivo en otros alimentos, ¿no? Sí. Entonces, algo bueno tiene que haber en una dieta, ¿no? Mayormente carnívora, aunque quizá, después lo podemos debatir, aunque quizás es cierto que depende de tu genética, a lo mejor no es para todo el mundo. Yo siempre digo que no, a lo mejor no es para todo el mundo, pero para algunas personas como yo o mucha gente que conozco, nos hemos curado completamente de patologías autoinmunes y problemas digestivos horrorosos, simplemente eliminando todos los otros alimentos y básicamente comiendo carne roja, ¿no? El alimento más demonizado del hombre moderno, Ernesto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, ahí la primera observación que hay que hacer, que es semántica, y es lo que ellos, cuando ellos dicen somos meat eaters, meat para ellos se dice en Inuktitut, meat se dice tuk-tuk,
tuk tuk namak tok, es la carne es buena, dicen ellos, ¿no? La carne se refiere a los tejidos animales. Yo no diría que ellos son carnívoros en la acepción occidental, el bife, ¿no? De músculo. Claro, sino que son animalívoros. Y el grueso de lo que come el humano, el Inuk, ¿no? Inuk es 1, Inuuk 2, Inuit 3 o más. Y esto es todos los tejidos. De hecho, a mí se me rieron en la cara. Dice, solamente un blanco idiota pregunta esto. Un cabluna, ¿no? Y es, porque ¿viste la antropóloga que cierra el documental, que hace la historia natural del azúcar, una antropóloga de Argentina? Una de las cosas que decía era que comer animalitos tenía más sentido en la era paleolítica porque eran animales magros y todo el discurso de fondo es que si hay mucha grasa se tapan las arterias. Bueno, esto no es así. Ellos se me rieron en la cara, me decían, el músculo es comida de perros. Vamos a estar claros. El músculo es comida de perros. Un Inuk, un hombre, un humano, come las cosas buenas. Y me empezó a dar pedacitos de cosas buenas. Hígado, seso, ojos, ventrecha, bofe, testículo, no sé cuánto, páncreas, pulmón, grasa. Era tremendo porque además... O sea que ellos van a por la densidad nutricional, o sea, totalmente. Micronutrientes a punta pala. Dos cosas, ya está probado para ellos tradicionalmente. Comen mucha grasa, sí, directamente comen grasa. La proporción es 4:1, o sea, no, perdón, 3:1. O sea, tienen un corte, ellos tienen un cuchillito que mostramos ahí que se llama ulu, y los cortes son hechos de tal manera que tienes 3 partes de grasa y una parte de tejido, digamos, flesh, ¿no? De carne. Que puede incluir un poco de piel también, etcétera. Así que es muy particular la distribución de los macros de ellos. O sea, no es una dieta carnívora en el sentido de, ok, carne magra, bife rojo en el... Bife limpio. Esto hay que aclararlo. Y el primer elemento es ¿qué es meat para ellos? Meat, carne es los tejidos del animalito, ¿no? Casi excluyendo la carne, la comida de los perros de trineo. Pero más allá de eso, el segundo punto importante es que ellos comían crudo, y esto es una diferencia muy grande. Una de las expediciones cuyos datos mejor reportadas del pasado, la de Knut Amundsen, hicieron 4 expediciones, ellos también inmensamente valiosas. Toda esa data está, nosotros tenemos una biblioteca vastísima de todos estos registros de inmensa importancia. Que de hecho yo estaba pensando hace rato de hacer una película de ficción, pero que la película en el fondo lo que usa estos recursos para traer otra vez la cultura, la riquísima cultura de los pueblos circumpolares y todo esto, y qué pasaba ahí en ese momento, ¿no? Porque es importante desde el punto de vista antropológico y médico también. Entonces, el asunto ahí es que ellos, replicando cuantitativa y cualitativamente la dieta de los Inuit, salvo un elemento, ellos hervían los tejidos, hervían la carne, vamos a comer foca cruda, no, foca cocida. En el curso de 2 o 3 meses caían con escorbuto. O sea, ya empezaban a tener deficiencias muy importantes de vitamina C. Porque la vitamina C, vamos a estar claros para las chicas y chicos que nos escuchan en el Ártico, de verdad, el Ártico, es una cierta latitud por encima de una línea imaginaria que ellos le llaman the tree line, la línea de los árboles. Más allá de esa línea no crece nada vegetal, salvo un musgo, que es lo que comen los alces del Ártico. O sea, no crece una lechuga, una brizna de hierba, no crece nada. Es un desierto helado, ¿estamos claros? Entonces, no está muy claro. plants. Sí, absolutamente. Entonces, la única cosa para comer es, digamos, las fuentes vegetales son el musgo, que es incomible, es unedible para los humanos, pero los alces se los comen, los caribúes, y quizás algunas cuestiones tipo algas, esta cosa que se comen los peces, que a su vez se comen las focas, que a su vez se comen los inuit, ¿no? Entonces, es importante entender que la única fuente de vitamina C que tienen ellos es la de los tejidos animales. Siendo nosotros la única especie que no sintetiza vitamina C, es un nutriente esencial para nosotros, imprescindible de importar, pero los animales fabrican alegremente muchos gramos por día de vitamina C en el hígado, en los riñones, etc. Y eso ellos comen de ahí. Como la vitamina C es termolábil, y en particular se altera si cambia, si se pone muy alcalino el ambiente, todo, bueno, entonces una de las cuestiones ahí es que ellos necesitan comer el tejido fresco para no padecer escorbuto, ¿no? Así que estas dos cosas hay que tener en cuenta. O sea, para que la gente entienda un poco, para ellos es vital, o sea, hay mucha vitamina C, porque mucha gente es, hostia, si no tengo verduras o frutas no tengo vitamina C. Pues resulta que, por ejemplo, en el hígado, por ejemplo, tengo entendido que hay bastante vitamina C. Lo que sí que es verdad es que a medida que lo cocinamos, ¿no?, se podría ir perdiendo, con lo cual esa importancia de comerlo crudo, sobre todo para esas poblaciones.
Claro, claro, sí, también el tejido nervioso, o sea, todo lo que son, que sea la médula ósea hay mucha vitamina C, y en el tejido nervioso, en los sesos, etcétera. De hecho, fíjate, las células nerviosas, para empezar, el líquido cefalorraquídeo, o sea, el río interno que baña, donde está flotando el cerebro, tiene 10 veces más vitamina C que el plasma sanguíneo. Pero a su vez, que sí que hay transportadores de contragradiente, pero a su vez las células nerviosas y también las células inmunológicas tienen 10 veces más vitamina C o 20 veces más que el líquido cefalorraquídeo. O sea que están casi a 2 órdenes de magnitud en concentración, la vitamina C, en el tejido nervioso que en la sangre. Bueno, así las cosas, lo que hay que entender es que si comes entonces una porción, ellos dividían entre todos, ¿no? No es que uno se comía el cerebro, el otro el hígado, el otro el pulmón. Todos comían un pedacito de cada cosa y así Vale. distribuían el espectro, o sea, satisfacían el espectro nutricional, ¿no? Y una cosa, Ernesto, esto a mí me interesa. Yo si me fuese con un inuit, por ejemplo, ahí contigo y tal, pelado de frío seguro, me dejaría un poco la barba para dar el callo. Pero algo que les preguntaría es, les diría, si pudiera comunicarme con ellos, les diría, oye, ¿tú sabes que el hombre blanco, el hombre moderno, cree que para nosotros el alimento saludable son las plantas? Porque si tú haces una entrevista random por la calle, aquí en España, donde estoy yo, por ejemplo, el 95% de la gente te dirá que una dieta saludable es aquella que es rica en plantas, ¿no? O sea, una dieta de multicolor, o sea, con mucho vegetal verde, con muchas frutas, verduras, alimentos integrales, cereales, legumbres, muchos colores y muchas plantas de todo tipo. Cuanto más mejor. ¿Qué crees que diría un inuit? Se quedaría muy sorprendido, quizá. Sí, para ellos es muy raro, para ellos es más de lo mismo, estas extrañas manifestaciones nuestras, ¿no? Es decir, nuestras, es decir, nosotros, los Kapluna, que eso está asociado ya, está muy afectada la cultura, la relación intercultural entre los pueblos circumpolares básicamente los usurpadores blancos, ¿no? Entonces está muy afectado, o sea que hoy día es difícil. Yo una vez en una reunión familiar, que usualmente es una cena, la gente se sienta en el suelo de la pieza y comparten ahí, ponen usualmente unos cartones o unas pieles o lo que fuere, y comparten todo el mundo la comida y canta y qué sé yo. Y yo pregunté sobre la doctrina del Gran Espíritu, me interesaba, ¿no? Por la cuestión de las religiones comparadas. Yo debo decir, mi inicio en la antropología fue ridículo, yo era niño, y en mi casa había libros de Claude Lévi-Strauss, de antropología estructural y qué sé yo, que es más cultural que otra cosa. Se me ocurre preguntar sobre los chamanes, que decía, bueno, se levantó la mitad de la gente y se fueron, o sea, cambiaron de tema, se pusieron lívidos, o sea, que está muy, muy, muy herida la relación, porque, por ejemplo, los settlers de ahí eran Irish, como se dice, eran irlandeses, Irlandeses. y los maestros irlandeses querían civilizarlos con buena intención, imagínate qué buena intención, y yo tengo, una de nuestras intérpretes, por ejemplo, recuerda, de niño, les lavaban la boca con jabón, se pillaban la boca con jabón si hablaban inuktitut, que es una lengua salvaje y brutal y incivilizada. O sea que está dura la cosa, ¿no? Hay un proyecto ahí donde yo más o menos participé de costado para rescatar las lenguas aborígenes también y ponerlas en... bueno, es una digresión. Hay un esfuerzo por rescatar la cultura inuit. Tienen la tasa más alta de suicidio del mundo en este momento. Nosotros estamos, que ya la tercera expedición creo que fue en una aldea que tiene, métele 100, debe tener mil familias. En los 15 días que estuvimos ahí hubo 7 suicidios. ¿Okay? Es 7 por 1000 en 15 días es una locura, o sea, porque bueno, hay un problema muy serio. Lo que yo pienso que la manera, volviendo a tu pregunta, perdón que la digresión fue alta, pero No, tranquilo. Lo que creo que pasa es que entenderlo desde el punto de vista estrictamente celular, y no importa por qué vía, eventualmente vamos a poder sintetizar los nutrientes necesarios, que es un mapa definido, no es infinito. Necesitamos 40 nutrientes esenciales y algunos otros no esenciales o condicionalmente esenciales. Eventualmente, sabiendo lo suficiente, podemos llegar a ingenierar, y hay múltiples cofactores que aún desconocemos, pero eventualmente en 100, 120 años podríamos sintetizar directamente una comida cuasi perfecta en términos completamente ingenierados, ¿no? Pero yo creo que las diferencias se aplacan cuando tú dices, no importa qué comas, no importa qué mastiques, si tu microbiota puede lidiar con eso y tus jugos gástricos pueden lidiar con eso, al final caen por un embudo
y la célula no recibe un pedacito de carne o un pedacito de banana. La célula recibe una cantidad de monómeros, es decir, aminoácidos, recibe 20 aminoácidos, 20 aminoácidos que forman proteínas, 9 son esenciales, recibe 14 vitaminas esenciales, 12 minerales esenciales. Al final, comas lo que comas. Si tu cuerpo puede desmantelar, degradar básicamente en el proceso digestivo los elementos necesarios, al final en la célula van a entrar los 20 aminoácidos que forman proteínas y las vitaminas que forman cofactores, los ácidos grasos que dan soporte energético y estructural, etcétera, etcétera. O sea que no sería tan importante. El problema entonces es, y esto es ¿por qué es así? Porque no importa mucho cómo te va a largo plazo, importa que te puedas reproducir ahora. Primero, que no te mueras, segundo, que te reproduzcas, que tú seas capaz de fabricar cuantas copias viables del ADN de Uri sea posible. Right? Ese es el cometido biológico. Right? Entonces, cuantos uricitos y ernesticos se puedan hacer, mejor. Eso es lo que la naturaleza puja por hacer. Sobrevivir a toda costa, reproducirse a toda costa. Y después, como el resultado de eso al final no tiene mucha importancia, ¿no? Para la biosfera, tiene importancia para el individuo. A mí no me gusta estar todo roto a los 70, pero eso es irrelevante porque ya mi edad reproductiva pasó. Entonces, uno de los problemas de la biología evolutiva, y si consideramos eso, y para los que llegaron después, habíamos hablado importantemente en este contexto de este antagonismo pleiotrópico, es decir, que los genes están escritos en biología, no es una idea mía, no me miren con ese tono de voz, pues se van a enojar con nosotros. El antagonismo pleiotrópico es que ciertos genes que son favorables a la supervivencia momentánea y la reproducción son desfavorables para la longevidad a largo plazo y viceversa. Curioso. Así que bueno, ese es el asunto. Sí, es una especie de maldición. ¿Cómo hacemos? Y oye, Ernesto, que yo sigo viendo mucha confusión con el tema de las grasas saturadas en el mundo moderno, ¿no? Yo hoy por Stories comentaba una cosa graciosa que me ocurrió hace un par de días, que yo estaba en una tienda de alimentos y un chico de 14 años iba con su mami y quería, nada, que el chico cogió mantequilla, ¿no? Mantequilla de vaca normal, además cogió una que era ecológica, ¿no? Y bueno, yo estaba ya viéndolo y tal. Y la madre le sacó la mantequilla de las manos, la dejó amablemente y le dijo, muy bien, cariño, pero cogeremos mantequilla igualmente, pero light. ¿Por qué? Le dijo, tiene menos grasa y por lo tanto es más sana. La puso en el carrito y se fue. Y dije, vale, esto es brutal. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y tú como científico, de forma sencilla, ¿qué le dirías a una abuelita, como por ejemplo a mi abuela, que le cuesta entender eso? ¿Cómo le dirías que la grasa saturada, sana de toda la vida, natural, no es el problema? Bueno, en el caso de los abuelos es lo más fácil del mundo. Le diría, acuérdate qué comían tus abuelos. Y en toda la vida han comido, claro, se llama tallow, es decir, grasa de vaca, y lard, grasa de cerdo, y grasa de coco, la mantequilla eran las cosas más importantes, ¿no? Que son grasas, son grasas saturadas, ¿no, Ernesto? Sí, totalmente. Esto lamentablemente viene de... yo no estoy del todo convencido que haya sido una maldad de Ansel Keys. Pero Ansel Keys es un científico que ganó mucho prestigio porque hizo un estudio muy valioso que todavía tenemos y miramos, que se llama The Biology of Human Starvation, ¿no? La biología de la hambruna humana, podría ser traducido. Es el estudio Minnesota, que es un ceboruco así, que ahora sería imposible replicar, incluso por razones éticas. El Ansel Keys hizo este estudio, el estudio Minnesota, en soldados que no fueron a la guerra porque eran objetores de conciencia. Era un grupo de soldados que dijeron, mira, no podían evitar la conscripción en la Guerra Mundial, tenías que, viste, ayudar a tu país en el esfuerzo de la guerra, el esfuerzo bélico, pero ellos, por razones religiosas, no iban a matar a nadie. Dijeron, mira que yo soy el peor soldado que puedas ver. Yo voy a estar ahí, pero voy a disparar para arriba. Ok. ¿Cómo usamos a esta gente? Entonces Ansel Keys les propuso y aceptaron, pero más o menos no hay un consentimiento informado en este caso, fue bastante difícil. En el ambiente militar, a estos chicos no les quedó otro remedio que decir, bueno, vamos a hacer este experimento de pasar hambre durante muchos meses. Ansel Keys hizo un estudio formidable por todo concepto, este estudio Minnesota, The Biology of Human Starvation, si les interesa, pero el asunto está en que eso le dio una estatura como científico muy importante, como fisiólogo, y piensa la cuestión termodinámica y todo esto.
Y después él avanzó un poco con la nutrición humana y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, pues empezaba a subir mucho la enfermedad cardiovascular, ¿no? SB. La enfermedad cardiovascular siendo hoy día la primera causa de muerte, o sea que Es lo que te iba a decir. cualquiera que sea... Al menos en España, en Google pone que es la primera causa de muerte y por en todos parte lados. de los abuelos de mi madre y por parte de los de mi padre ha sido fulminante, o sea que por ahí se cumple. Totalmente, sí, sí. Y para decirlo rápidamente, le hemos errado por varios metros al arco, ¿viste? Al gol, porque si los esfuerzos que hemos hecho demonizando las grasas saturadas digamos, y bajando el colesterol con las estatinas estuvieran bien encaminados, ya la enfermedad cardiovascular no estaría en la lista de los 10 primeros causas de muerte siquiera. No te digo la primera, no sería ni la quinta. Chicas y chicos que nos escuchan, cuando una civilización encuentra la causa primaria de algo, ese algo desaparece de la escena. Ustedes no recuerdan, si tienen menos de 50 años, no recuerdan a nadie que haya muerto de viruela, de sífilis. Extrañamente, yo recuerdo una persona que murió de tuberculosis, pero por una deformación profesional, porque yo estuve en eso en los años 80 en Cuba, implicado. Es decir, no es que no haya tuberculosis, es que desaparece de las causas de muerte primarias. Yo conozco quizás 3 o 4 personas de mi entorno que hayan tenido tuberculosis en los años 70 o 60. Es decir, nadie presente recuerda a alguien que murió de lepra, por ejemplo. Nadie. ¿Okay? Entonces, estas patologías, polio, la poliomielitis, yo tenía, mi querido maestro, de hecho, tuvo poliomielitis, y otro amigo de la infancia que yo conozco tuvo poliomielitis, está extirpado. Cuando una civilización encuentra la causa primaria verdadera de algo, ese algo desaparece. Entonces, evidentemente, la causa primaria de la enfermedad cardiovascular no es el colesterol, el LPA elevado, que no sé qué es otra. Bueno, lo que descubrió Linus Pauling y otros titanes de... Linus Pauling es un premio Nobel, doblemente, tiene 2 premios Nobel, el único tipo que tiene 2 premios Nobel solito el solo, ¿no? Son unos 6 premios Nobel que nuestro laboratorio, al principio dijimos, 20 y pico de años atrás, dijimos, ok, ¿quiénes son los mejores de esto? Y alineamos el trabajo de fisiólogos celulares y bioquímicos iniciales, incluyendo algunos que no son premio Nobel, como Leninger, Albert Leninger y otros muchos, Joseph Needham, pero estos, Otto Warburg, Albert Szent-Györgyi, Linus Pauling, toda esa gente dio un formidable cuerpo de trabajo que nos tomó varios años interpretar y desglosar e incorporar. Y la clara noción es que la enfermedad cardiovascular, que es específica de los primates, solo los primates tienen SB, enfermedad cardiovascular, se debe a que la ausencia de vitamina C de nuestra especie crea un colágeno de mala calidad que se agrieta, y entonces el cuerpo no ve otro remedio que ponerle el EPA, porque si no le pones esa escayola, ese yeso, ese enduido, te desarma y se desangra. Entonces, esa es la causa primaria y esta es la solución, está ahí mismo, ¿no? Así que bueno, es tan sencillo como eso. Volviendo a tu pregunta, entonces, la manera de demostrar que es un poquito al revés, la manera de demostrar que la lipofobia, como le hemos puesto, la lipofobia, el horror a las grasas es completamente descabellado, es mostrar todas las sociedades tradicionales que han vivido a grasas saturadas toda la vida. ¿Right? Durante por otra parte, muchos años y con muy buena salud, ¿no, Ernesto? Que esto es importante. Muchas generaciones, de hecho, muchas generaciones. Hay un momento, un influjo que sé que conoces bien, que es cuando nosotros, una revolución importante energética para el género humano fue la invención de la agricultura. Nosotros ya habíamos domesticado de alguna manera a los animales, pero ahí empezamos a domesticar las plantas, y esto nos dio la posibilidad de acumular energía, o sea, sustancias carbonadas con potencial energético, le hace granos, para los tiempos de carestía, donde hay tempestades o nieves. Hay que entender que esto, la forja del genoma de los que están acá presentes, ocurrió en el último golpe de horno en la cuarta glaciación. Esos son 120.000 años de frío perpetuo en el planeta, con los mares mucho más bajos, por eso por el estrecho de Bering se podía caminar, etcétera, etcétera. Esto está establecido, no hay ninguna cosa. Si nosotros nos desarrollamos en el ambiente que no es el ambiente bucólico en África que la gente piensa. Los que salimos de África no eran seres humanos. Claro, era muy, muy anterior, homínidos o homininos incluso, pero entonces, entendiendo esto, lo que tenemos que entender es que hay unos elementos específicos para ver. Solo la especie humana tiene enfermedad cardiovascular y todas las demás especies que pueden tener 800 de colesterol circulante después de una comida abundante, los osos, por ejemplo, que comen grasa directamente, olímpicamente se burlan de la enfermedad cardiovascular. Así que eso está más que claro, no hay ninguna duda, y cuando tengan duda, acuérdense de la bochornosa estadística
de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Y todas las otras que yo les mostré, sífilis, lepra, polio, viruela, están extintas. Inclusive la tuberculosis o el cólera, que aún existen, pero que, como se sabe su causa primaria, han desaparecido del top del ranking, del top 10. ¿Okay? Si estuviéramos en la línea correcta con las estatinas y con las grasas saturadas, proscribiendo las grasas saturadas, ya hubiéramos resuelto el problema. Por lo menos hubiera bajado al lugar número 5, diría yo, ¿no? La enfermedad cardiovascular, el infarto. No hay tal cosa. Curioso eso. Y en vez de, no tan solo hemos demonizado un nutriente esencial para la raza humana, como son las grasas saturadas, como la carne roja, la mantequilla, el aceite de coco, la grasa, todo lo que tenga grasa y esté en un formato natural, no ancestral, sino que encima nos han impuesto o nos han recomendado otro tipo de grasas, ¿no? Que son las que tú conoces muy bien y en tu documental las mencionas, como la margarina, ¿no? O los seed oils, los aceites de semillas refinados, bajo la pancarta de marketing poderoso de que son plant-based y, por desgracia, todo lo que nos dicen que es plant-based ya automáticamente lo asociamos a saludable y ya vemos que no siempre es así. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Y encima nos dicen que son libres de colesterol. Y entonces ya tú dices, hostia, pues la margarina será mejor que la mantequilla y el aceite de girasol mucho mejor que cocinar con grasa de animal, por ejemplo. Bueno, ya hoy día mira, sin colesterol no hay vida. El colesterol es una de las moléculas más fascinantes de la biología de los animales superiores. Es la base, digamos, la base estructural, el núcleo del colesterol es una muy singular configuración, son como dos celditas de abejas y un pentágono, ¿no? Que se llama ciclopentano, peridrofenantreno. Esta estructura básica, el ciclopentano, peridrofenantreno, es la base estructural de la testosterona, de la vitamina D, del cortisol. O sea, sin colesterol no hay vida, no solo porque es la base bioquímica de las hormonas y de los esteroides, que son cruciales para la vida, sino porque además tiene que ver con la fluidez de las membranas, todo esto. No es por ahí, definitivamente no es por ahí. Y está muy claro, la manera en que lo conceptualizó Linus Pauling, ¿no? El 2 veces premio Nobel, creó lo que él llamó una teoría unificada de la enfermedad cardiovascular. Y es prístinamente claro, y además, de hecho, es la única manera de resolverlo. Yo tengo 55 años ahora, el año pasado y he comido muy mal en mi juventud, pasé mucha hambre y penuria nutricional, tuve tuberculosis, por ejemplo, y medio que escorbuto, se me sangraban las encías, bueno, un desastre, por circunstancias regionales en la isla natal mía y personales, en el problema personal mío, ¿no? De carestía y qué sé yo. Pero después he comido, te diría, 30 años grasa, 30 años seguidos, o sea, entre los 20, no. Sí, por ahí, digamos, entre los 54 y los 24 comí, bueno, grasa como loco, ¿no? Y tengo me hice una ecografía tengo en prístino orden, tengo ni 1 milímetro de engrosamiento, ni una placa, ni un asentamiento de calcio, nada. Así que mis carótidas y mis coronarias están en perfecto estado, básicamente a pesar de que he comido como un animal, como un carnívoro, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente porque nunca me faltó en los años críticos de formación del colágeno, las últimas décadas, nunca me faltaron unos cuantos gramos de vitamina C para armar un colágeno de calidad. Y eso es todo, ¿ok? Esa es la única cosa. Interesante. Una cosa más, quizá química, como, aunque estaría bien plantearlo de una forma sencilla, porque, por ejemplo, tú vas al supermercado, al menos aquí en España, el aceite de girasol te ponen que es especial para freír. Y a mí me ha venido muchos clientes, pues que no, yo lo compro porque como dicen que es especial para freír, lo de freír lo hago con el de girasol, ¿no? Y justamente es la peor elección porque ya antes incluso de que lo calientes ya viene oxidado. Que a nivel químico, ¿cómo podríamos explicar lo dañino y lo degenerativo, ¿no? que nos hace esos aceites? Sí, bueno, buenísima observación. La primera de las cosas es que los poliinsaturados quiere decir que tiene numerosos enlaces disponibles para liarse con otras moléculas y usualmente esas moléculas terminan siendo, bueno, radicales libres, ¿no? Free radicals. O sea, los poliinsaturados, para que la gente se ubique, están presentes mayormente en los aceites vegetales de semillas, ¿no? Girasol, maíz, canola, soja, etcétera. Claro. Y además tiene un potencial proinflamatorio importante y todo esto. Pero
Quizás hay que ir más atrás incluso con respecto a, o sea, cuál es el propósito de la nutrición. Nosotros tuvimos como grupo, cuando, te decía, cuando ocurrió la revolución neolítica, la invención de la agricultura nos dio la posibilidad de no morirnos tanto de hambre, pero esto a expensas de, o sea, mutamos los macros, si se quiere, bajamos la grasa, que era una fuente importantísima de nutrientes, de calorías, y subimos los azúcares, y automáticamente ahí nos ponemos casi de inmediato con avitaminosis, porque sube muchísimo los requerimientos de tiamina, riboflavina, niacina, etc. O sea, procesar un montón de grasa saturada es inocuo para el cuerpo en términos de perder vitaminas, pero procesar igual cantidad de calorías provenientes de granos es taxativo para las vitaminas, se produce serias avitaminosis. Así que hay un problema básico que no habíamos descrito antes. Perdona que te haga un paréntesis. ¿Eso lo atribuyes en parte a la cantidad de antinutrientes, aparte también de la mayor dificultad de digestión, o no? No. Aún sin eso, que eso es un problema también, aún sin esto, el asunto, la cocción fue muy importante para la especie humana, porque precisamente bajó la cantidad de antinutrientes y directamente venenos en los granos que son unedible, ¿cómo se dice? Incomibles para nosotros, sí. ¿No? De hecho, son venenosos. Para las personas que están escuchándola, las plantas tienen sus propias pesticidas endógenos. ¿Okay? Si no, si hubieran, la planta que es inocua, que no tiene pesticidas endógenos, ya se extinguió en el Cretácico. Se la comieron los otros herbívoros, ¿está claro? Incluso, de hecho, por ejemplo, hay sustancias que tienen las gramíneas. La gramínea es un tipo de hierba, tiene una cierta sustancia que es un inhibidor de la progesterona. Un serio, fuerte inhibidor de la progesterona. Para bajar la tasa de reproducción de los herbívoros que se comen a la planta en sí misma. Esto son estas claro, o sea, lo que aquí, para la gente que se esté perdiendo, muy rápido, aquí ningún organismo vivo quiere que se lo coman. Y todo el organismo vivo tiene como objetivo comerse a otros y reproducirse. Con lo cual, las plantas, en su afán de sobrevivir, como no pueden atacarte o huir, al final han desarrollado defensas químicas en contra de todo aquel que se acerque, sobre todo a sus hijos, ¿no? A las semillas, ¿no? Perdón por el paréntesis. Claro. No, está muy bien, está claro. Un recurso que tuvimos ahí fue justamente el dominio del fuego, entonces la cocción rompe ciertos enlaces, cambia digamos, esta cuestión, se hace inocuo, ¿no? Los antinutrientes, y esto nos da acceso a... O sea, esto que digo, la vitaminosis que está a las puertas, básicamente tiene que ver con el modo en que se procesa, o sea, con los requerimientos metabólicos que tiene el procesamiento de los carbohidratos. Y eso te pone, bueno, básicamente los modelos iniciales de tiamina. O sea, el descubrimiento de las vitaminas vino de dos observaciones fundamentales. Casimir Funk y otros especialistas hicieron esto. Ok, cuando das arroz pulido como única dieta a las personas, esto se hizo mucho en China, o a las palomas, automáticamente generas una polineuropatía invalidante que te termina matando. Esa enfermedad se conoce como beriberi, que es la enfermedad de las 3Ds, de las 4Ds, dermatitis, diarrea, demencia y muerte, death, ¿no? Entonces, y la solución de esto era dar el grano entero o dar alimento que se llama de huevo, digamos, algo que... Y ahí lo que se vio es que había un elemento que estaba en el grano entero, pero no en el grano pulido, que, bueno, ahí apareció la noción de las micronutrientes o las aminas vitales, o las vitaminas. Y por otro lado, la observación de que comer grasa, cierta grasa filtrada de animalito, grasa de chancho, era distinto de comer mantequilla, que era una grasa más compleja y completa, y que no podría resolver, los chicos que no tenían acceso a mantequilla o otras fuentes complejas, tenían problemas de visión. O sea, ahí apareció la noción de la vitamina A, el retinol, precisamente porque dos sustancias isocalóricas y más o menos semejantes, había algún elemento misterioso que daba cuenta de una función vital importante. Entonces, bueno, esto está claro. Lo que decía es, sacándolo de los antinutrientes, dos porciones de comida que son isocalóricas, pero una es grasa y una es carbohidratos, no son isometabólicas y una te deja pagando, una te deja con avitaminosis relativa, ¿no? Por la demanda de tiamina, riboflavina y niacina que el metabolismo de los carbohidratos impone en el cuerpo. O sea que aquí meter carbohidratos en la dieta debería uno ir con ojo porque puede al final dificultar, ¿no?, tu nutrición a nivel celular, ¿no? He oído por ahí que creo que la vitamina C compite por absorción
con las moléculas de glucosa. O sea, el simple hecho de hacer una dieta alta en carbohidratos ya te estaría impidiendo la absorción de vitamina C, aunque la consumas. ¿Es eso cierto? No, no estoy seguro de eso, no estoy seguro de eso. Nosotros teníamos una hipótesis en el otro extremo. Escuché al, no sé si lo conoces, al doctor Sean Baker, No. americano bastante clásico de la dieta carnívora. Y escuché que lo No, decía. no, no lo conozco. Tiene sentido porque de hecho nosotros habíamos hecho una hipótesis un poco en el extremo opuesto, que la hiperglucemia sostenida crónica, la hiperglucosis, como decimos nosotros, producía un rebalsamiento glucídico y de hecho se produce glucosuria, es decir, en la persona que de pronto le sube la glucemia por arriba de 150, en particular cuando es sostenidamente, los riñones empiezan a dejar ir la glucosa. La glucosa es una molécula de 6 carbonos, es una hexosa. La vitamina C es una molécula de 6 carbonos también, es una hexosa. Para los que les interese, hay un paper en mi página, no blogs, en la sección de ciencia de mi página web, ernestoprieto.com. Hay unos papers, ya artículos científicos publicados en revistas con referatos, revistas oncológicas, etcétera, que es un estudio nuestro sobre la farmacocinética del ascorbato endovenoso, etcétera. Pero el punto es que lo que vimos es que lo que hace es la glucosuria se produce cuando unos recaptadores de glucosa que están en el riñón, se llaman SGLT2, dicen, no, esto es mucho, lo dejo ir. Dejan ir a la glucosa y cuando se va la glucosa se va también la vitamina C. Entonces, de esto estamos seguros porque esta hipótesis la testeamos en el laboratorio, que es que la persona diabética no solo tiene glucosuria, o sea, orina cargada de azúcar, sino tiene también ascorburia, orina cargada de vitamina C. O sea, excreta más vitamina C que el individuo común y eso acentúa la deficiencia crónicamente. Y eso es lo que da, y esta es la explicación de por qué los diabéticos tienen problemas de la retina, pie diabético, necrosis y problemas renales, porque es un problema vascular de base. O sea, la necrosis proviene de que la microvasculatura se destruye por falta crónica de vitamina C. Vale, perfecto. Y bueno, ahora en el mundillo de la salud, incluso yo que me muevo mucho en el mundo del fitness, y hay muchos aficionados al fitness como yo, que también incorporamos la salud, ¿no? Por causas personales o por gustos, ¿no? En mi caso ha sido por imposición de la vida, porque yo nunca tuve salud, mis seguidores lo saben, y tuve que, por cojones, implementar un protocolo ancestral agresivo para curarme, ¿no? Pero ahora está muy en debate, ¿no? El hecho de que, vale, pero muchos atletas ven que una restricción severa de carbohidratos, de consumo exógeno de glucosa, termina perjudicando el rendimiento y la expresión y la hidratación y la sensación de performance y masa muscular y estilo de vida vikingo. Entonces, estamos muchos ahí buscando el equilibrio. Además, también parece ser que cada persona tiene una individualidad, una genética, etcétera. ¿Cuál es tu visión al respecto? Porque a nivel también en redes sociales tenemos al doctor Paul Saladino, que hace mucha referencia en la importancia de evitar No los conozco a nadie, nutrientes. perdona mi ignorancia. No, No conozco a nadie, no conozco a nadie, pues a duras penas. No te preocupes, pero, es un doctor americano que está muy ahora de moda porque está empezando a cuestionar mucho la keto estricta, ¿no? Y bueno, él mismo estuvo probando con carnívora estricta, tuvo algunos problemas de palpitaciones, de bajada de testosterona, después de 2 años creo que fueron de carnívora, y ahora ha hecho un poco de introducción, ¿no? De frutas y miel cruda, así en plan ancestral, y bueno, ha reportado mejoras y ahora como que la comunidad keto está un poco sobresaltada. No, nuevamente, el asunto es cuál es el propósito. Mi visión de esto es una visión pragmática en este sentido. La razón por la que mi laboratorio se interesó en las supresiones de ciertos alimentos y en la restricción calórica en general, pero las dietas sectorizadas y todo esto, o sea, la aplicación, esto está hablando de 27 años atrás, muchos de los que están acá no habían nacido siquiera, y la aplicación de estas herramientas nutricionales ya probadas en los años 30, para la epilepsia gran mal, o sea, la dieta cetogénica original era realmente un cambio importante de los macros para moderar la intensidad de los ataques epilépticos, que les encanta la glucosa alta. Nuestra visión era una visión utilitaria. Esto es una cuestión, digamos, nosotros hicimos una dieta así radical, no solo o sea, básicamente es una dieta esto en lo que al tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas y los tumores sólidos se refiere, una dieta muy artificial y dura,
pero se usa por un tiempo en particular para crear un contexto en el que entonces las otras aplicaciones, por ejemplo, si la persona está haciendo quimioterapia con doxorubicina, con cisplatino, lo que fuere, es mucho, mucho más llevadero, mucho menos tóxico tener una profunda cetosis, ya 7 milimoles por litro de cetona y 30 miligramos de glucemia durante los días previos y posteriores a la aplicación de quimioterapia. Esto se vio que era infinitamente más útil para la persona, o sea, lo pasaba mucho, era mucho menos tóxica la aplicación de quimioterapia y mucho más eficaz mucho más mortífera para producir remisión y sobrevida y tiempo, digamos, alargar el tiempo en que no había recidiva la enfermedad para los pacientes oncológicos. Esa es la visión nuestra, ¿no? ¿Hay alguna manera de acercarse en el caso de las demencias neurometabólicas o la epilepsia gran mal? Y es básicamente una dieta low carb y a veces no carb también, o sea, con periodos de no carb. Lo que nosotros observamos es que mi contención en este caso mi consejo es, fíjense lo que funciona a largo plazo. O sea, las prácticas alimentarias tienen que concebir digamos, tienen que ser sustentables transgeneracionalmente. Tiene que ser algo que sirva para mí en términos de mi inteligencia, mi capacidad reproductiva, mi fuerza, mi longevidad y la capacidad de mantener la especie humana con vida a lo largo de 30 generaciones. Pocas prácticas alimentarias han pasado ese filtro. ¿Okay? Y por eso te comentaba que 42.000 años de la dieta del Ártico es una prueba bastante aplastante, sí, de que como mínimo podemos afirmar que ese protocolo funciona. ¿Que hay otros protocolos que pueden funcionar? Veremos. Pero ese protocolo es ganador. Claro, ¿Sí o no? Por eso, claro, nuestra observación y de hecho el motivo mismo de nuestra investigación con los Inuit, los pueblos circumpolares, porque estaban los Yupik también, los Tajik, etcétera, no solo los Inuit, tenía que ver con si era, primero, es resolver el enigma Inuit, porque no tenían cáncer, y segundo, si esto era aplicable en otras etnias y en otros contextos. Eso es muy modesto, no modesto, pero es muy limitado, como digamos, está acotado. Esto no es, ok, esta es la dieta universalmente buena para todo, inclusive para vivir 100 años. No podemos afirmar tal cosa, nosotros, mi laboratorio, no puede afirmar tal cosa, lo que sí afirmamos es que es posible vivir así, cualquier etnia puede vivir así, quiere decir, viviendo exclusivamente por cierto, no es una dieta hiperproteica, esto es otro problema. Esta es una dieta normoproteica, incluso a veces hipoproteica, modestamente hipoproteica, tenía apenas unos 100 gramos le tocaba de tejido cárnico y el resto era grasa, ¿está claro? O sea que es muy importante entender que no es una dieta hiperproteica, es una dieta normoproteica, pero donde se rotan las fuentes calóricas, el potencial energético de las fuentes carbonadas, ¿no? de los azúcares a las grasas. Así que es lo más educado que podemos decir en este momento es que es perfectamente seguro y posible, instrumentable, en un grupo grande de subfenotipos humanos, en numerosos subfenotipos humanos, durante por lo menos 3 años con seguridad, ¿no? Entonces, dependiendo por supuesto, si ya hay una patología que ya se va muy lejos de lo que podemos hablar acá, pero si hay una patología, ya eso es dominio del profesional, las médicas y médicos, bioquímicos, nutricionistas, farmacólogos, que observarán a esa persona cómo sostenerlo en el contexto del tratamiento que han decidido hacerle, ¿no? Porque, Ernesto, esos grupos y otros grupos que tú has visitado, que no son del Ártico, porque lo vi en el documental, especialmente los del Ártico, nunca, desde que nacen hasta que mueren, nunca consumen carbohidratos. Esto me parece brutal. Nunca consumieron, es que no hay. De hecho, en los veranillos de ellos hay una frutilla que crece, que es como una especie de berry así rojito, medio asquerosito, te voy a decir. No es que es dulce como las uvas como un mango, las uvas ya. Claro, y estas son más bien ácidas, eso es un dulzor ácido. Y ellos lo usan, de hecho, lo usan para fermentar la grasa de walrus, ¿cómo se dice walrus? De morsa y grasa de ballena, porque hay un platillo que ellos comen, se me hace la boca agua, disculpen, delicatessen, que es, bueno, esa grasa fermentada, ¿no? Y lo que usan es como para precipitar la fermentación, usan esta frutillita. Fuera de eso, yo no vi que no hay. Mira para todos lados, lo que hay es nieve y hielo, o sea, no hay, y animales, ¿right? O sea que no, la cadena alimentaria y es solo eso. Hablando de la cadena alimentaria, Uri, a mí me da una inmensa pena, creo que es un problema a resolver la cuestión de digamos, la compasión con los demás seres vivientes, ¿no? Con los seres vivientes. Es un problema que yo no he resuelto, francamente.
no hay nada que justifique la crueldad innecesaria con ningún ser viviente, planta, animal o humano. Por supuesto. Pero bueno, el hecho concreto es que ahora estamos en la cadena, ha sido siempre así, tú miras en cualquier jardín y es de los ecosistemas tienes garras y dientes. Asómese en la hierba con una lupa y todos se comen a todos, es una cosa tremenda, y están los hongos, las bacterias, los virus. Hay una guerra invisible sucediendo hace eones, eras geológicas. Y yo, miren, escuché, una tercera parte de las bacterias de los océanos muere cada día ultimada por los bacteriófagos. O sea, hay virus que liquidan a una de cada 3 bacterias en el océano todos los días, todo el tiempo. Así que hay una guerra en los ecosistemas. Entonces es un proceso muy difícil, es muy cruel como hemos lidiado con los animalitos, como hemos juzgado a otras especies, pero bueno, a nosotros nos comían también y hemos estado en ese balance, ¿no? Yo creo que hace falta un mundo más consciente, no sé bien cómo resolverlo. Idealmente tendríamos que comer esas sustancias en la proporción correcta sin que haya sufrimiento de por medio, ¿no? Claro. Al menos aspiracionalmente. No sé si va a ser posible, pero podríamos probar y en definitiva está por ver si vamos a sobrevivir como especie nosotros, porque estamos acercándonos a un punto, tenemos mucho poder y menos conciencia que poder, ¿no? ¿Se entiende eso? Tenemos más poder que conciencia, me refiero al uso del átomo, las comunicaciones, etcétera, y estamos complicados. Como ya seguro notaste, en medio de la superpoblación típica de la explosión esta tumoral de la humanidad en la Tierra, ya vienen cayendo todos los índices de natalidad. En España ya cayó el índice de natalidad por debajo de la tasa de reposición. En Estados Unidos las partes más ricas también, en Japón hace rato. Es decir, la especie humana va camino a la caída de la civilización, o sea, en el fondo, no de la civilización, de la especie. O sea, cada vez van a nacer menos humanos, ¿entiendes? ¿No? Aunque haya más personas, la tasa de natalidad viene descendiendo dramáticamente desde 1905, ponele. Esto se conoce como la transición demográfica. Y es un problema a ver, o sea que, nada, hay muchas cosas para dilucidar. Por lo pronto, seguro que para ponernos de acuerdo en algo entre los carnívoros y los frugívoros, ninguna crueldad innecesaria es justificable, y probablemente está claro que podemos coincidir en que la comida chatarra y los alimentos ultraprocesados y los pesticidas son una pésima opción para el ecosistema y para nosotros, ¿no? Sí, al final, a mí me pregunta muchísimo la gente, ¿no? Oye, Uri, ¿qué los dos bandos, ¿no? ¿Mejor carne o mejor verduras? Y bueno, se puede hablar de eso, nosotros lo hemos hecho aquí un poquito y es un debate interesante, siempre y cuando se haga con respeto y con educación, que para mí es la base de mi canal. Pero al final estamos de acuerdo de que una persona lo primero que tiene que hacer es sacar la basura de su casa, o sea, dejar de consumir alimentos procesados que nunca formaron parte de la dieta humana y los impuso la industria. O sea, todo eso es solamente haciendo eso, ya estás haciendo un montón para tu salud. O sea, que esto a los oyentes les quede bien claro, ¿no? Sí, clarísimo, muy bien dicho. Y hay un elemento de peligro en ello también, que es que hay cosas que no vemos y la industria tiene estándares, es un proceso continuo. Ahora recientemente una película de Netflix sobre DuPont, esta compañía química, ¿no? O sea, yo me acuerdo el lema de DuPont era Better Life Through Chemistry. Y hay un asunto con los organofluorados y con el teflón y todo este rollo. Estamos avanzando cada vez más a una mejor. O sea, la Agencia de Protección Ambiental tiene cada vez mejores abordajes a esto, pero estaba todo desregulado. Ni 100 años atrás era una fiesta esto desregulado, ¿no? Entonces, y ahora hay un problema. Claro, eso dice, bueno, ¿cómo hago para bajar la tasa de venenos en mi casa? Bueno, hay que sacar, qué sé yo, los lustramuebles, sacar los Hay que sacar las desodorantes puertas ambientales, de todo. Pero en el fondo, pero hay una cuestión. La industria regula ahora y hay cierta cantidad permitida, X partes por millón, ppm, de ciertas sustancias que son venenos respiratorios y toxinas mitocondriales. Tú buscas y la industria dice, mira, se ha visto que hasta esta cantidad no es un problema. Pero nosotros desarrollamos un concepto, una formulación teórica que es la oligotoxina. La oligotoxina es aquella sustancia que en cantidad suficiente detiene el proceso respiratorio mitocondrial, es un veneno mitocondrial, o algún otro proceso importante, pero, o sea, por ejemplo, es un análogo estructural de las hormonas sexuales o lo que fuere. Estás hablando pero de en cantidades endocrinos, ¿no? Por ejemplo, los disruptores endocrinos, pero en cantidades indetectables. El concepto de oligotoxina es toda aquella sustancia que
teniendo probada eficacia para romper algún proceso vital, empieza a meterse dentro de nuestro sistema en cantidades subregulatorias, cantidades detectables, pero subregulatorias. La entidad dice, bueno, estos son 5 partes por millón, y la APA, la Agencia de Protección Ambiental, permite hasta 100 partes por millón. Entonces estamos bien. Pero la acumulación continua de todas estas oligotoxinas y el hecho de que son virtualmente todas solubles en grasa, con lo cual se acumulan en el panículo adiposo y en las membranas celulares, van acumulándose en el tiempo y eso, bueno, está asociado también con la declinación de la función mitocondrial y la incidencia de cáncer y todo esto. Así que nada, hay muchas cosas para resolver. En principio podemos sacar el 90% de la porquería y después nos queda ver, bueno, cómo recuperamos, ¿no? Quizás para otras conversaciones más adelante, pero cómo recuperamos el vigor vital, ¿no? Oye, Ernesto, yo tengo muchos amigos que te siguen, amigos de gimnasio, amigos deportistas y tal, y me dijeron, hostia, tío, qué guay el directo con Ernesto. Me decían, pregúntale si come carbohidratos y cuál es tu protocolo nutricional actual, si te apetece compartirlo, Ernesto, con toda Sí, la... no hay ningún problema. Sí. Sí, comemos carbohidratos con la familia, pero tratando de que sean carbohidratos reales, carbohidratos complejos, con lo cual quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero lo que no tiene mucho sentido, estamos en guerra, en lucha contra, bueno, comer inútilmente las cosas que son ricas un segundo y lesivas todo el tiempo. Pero algo que allana el camino es el ayuno, ¿no? Y es que cualquiera que sea tu práctica alimentaria, lo que los estudios muestran es que cuando tú bajas sustancialmente, produces una quita calórica severa, importante, y el tiempo suficiente como para que se produzca autofagia, hay una limpieza importantísima ahí. Porque en el fondo, al final, ¿se acuerdan de que hablamos del embudo nutricional? ¿No? No importa cómo tú llegues ahí, pero si tienes las sustancias esenciales que sostienen la vida y no te falta ninguno de las 40 micronutrientes esenciales, y no te pasas de rosca al punto de vista calórico, porque la cuestión es justamente termodinámica. ¿Se acuerdan la ley que dijimos de la tasa metabólica es inversamente proporcional a la longevidad de la existencia? Bueno, entonces ahí puedes reparar los daños, etcétera, ¿no? Es la única cosa de la que te puedo decir que hay consenso, que todos estamos de acuerdo en el ámbito de la biogerontología, es que la restricción calórica severa, vitalicia, en particular de la segunda mitad de la vida para allá, es la única herramienta de la cual tenemos certeza que prolonga la longevidad máxima. ¿Okay? Fíjense eso, la única herramienta replicable, experimentalmente sólida, de la que hay consenso es la restricción calórica severa. El Por lo cual, ayuno. todas las demás cosas, sí, en la forma, para los humanos es ayuno profundo, porque con toda su utilidad, las formas de alimentación intermitente, con toda la utilidad que tienen, y yo pienso que han salvado muchos miles de vidas para una subpoblación humana que si no hacía eso, si no hacía one meal a day, o si no hacía algún tipo de restricción, 16-8, algo, se estaba por morir en 3 años, ¿no? Sí, esto ha salvado muchas vidas. Pero una cosa es a corto plazo, los objetivos a corto plazo, y otra es lo que yo puedo declarar con la cara de cemento, es decir, esto es. La única cosa de la que yo te puedo decir que pongo la mano en la candela es la restricción calórica severa, vitalicia. Severa, estamos hablando de 1/3 de las calorías totales en la vida entera del animal experimental. Eso es lo único que ha probado ser sustentablemente, repetidamente eficaz en prolongar la longevidad máxima. ¿Okay? Vale, o sea que tú, digamos que no tienes ningún protocolo así estricto, vas comiendo un poco lo que te apetece y tal, pero sí que tienes muy en cuenta que de tanto en tanto te haces tu ayuno y como que regulas tu metabolismo, te limpias, es eso lo que estás remarcando, ¿no? Esa es una de las cosas fundamentales, porque de lo único que puedo dar, o sea, yo no tengo evidencia, no hay evidencia biogerontológica sustancial de que la práctica alimentaria en términos cualitativos, si es más carnívora o menos carnívora, tenga mayor influencia en la longevidad máxima. Esto es importante. La única, bueno, de hecho, fíjate, en los modelos experimentales existe lo que existe es cuál es la dieta de esa especie. Los castores tienen la dieta de los castores, los perros, el perro salvaje, no la de los perros. Las lombrices comen lo que comen las lombrices, las abejas, La vaca. tú traes. Claro, entonces los ratoncitos, bueno, entonces cuando tú agarras esa especie para observar qué pasa acá, los dos grupos tienen que ser homogéneos, todos comen la misma dieta y la única diferencia ahí es cuantitativa, no cualitativa. No es que uno hace una dieta más plant-based y otro más animal-based. Comen lo que comen. Nosotros tenemos la discusión de que comemos muchas cosas diferentes, ¿verdad? Somos omnívoros, condicionales,
Pero lo importante acá es cuantitativo, no cualitativo. O sea, genuinamente, lo que termina la discusión es cuál es la tasa de restricción, el umbral de restricción calórica vitalicio para toda la vida que produce un impacto en la longevidad máxima. Así que eso está muy claro que es así, ¿no? Por eso se desarrolló el concepto de Cron. Cuando dices omnívoros condicionales, ¿lo podrías describir un poco con más detalle? Sí, omnívoros circunstanciales o circunstanciales, comemos lo que podamos, como decía unos vecinitos, lo que haya, voy a comer lo que haya, ¿no? Porque estábamos muertos de hambre. Entonces yo he visto el espectro nutricional humano, el espectro nutricional humano es increíble. Yo he visto, por ejemplo, mi cuñado me contó que en Angola, él vio en la guerra de Angola, él estuvo en la guerra de Angola, comían mandioca podrida, fermentada. Los angolanos comían como un plato así, mandioca podrida. Yikes, ya te conté que comen grasa fermentada de morsa, los inuit, como un platillo delicadísimo. Y bueno, nosotros comemos acá caracoles, queso roquefort con no sé qué. Sí, tenemos un espectro muy grande de cosas para comer, ¿no? Y hemos podido sobrevivir como especie en latitudes muy diferentes, de la macarela salada hasta los hongos fritos, pasando por, qué sé yo, sangre de vaca cruda, cuando viste los Masai Mara hacen estas, sí, hacen esas punturas, sí, hacen, ¿no? En fin, hay una posibilidad, pero nada de eso es suficientemente robusto en la visión biogerontológica para decir, ok, con esta práctica alimentaria, por los nutrientes que elegiste vas a vivir 20 años más o 20 años menos. La única diferencia real ahí es cuantitativa, es cuál es el monto calórico, ¿no? Vale. Y a nivel personal, porque a mí me interesa tu opinión, si yo te digo que yo me curé con una dieta prácticamente carnívora, tú, si me podrías decir a nivel superficial, ¿a qué lo atribuyes esto? O sea, me podrías decir, mira, Ori, es normal que te hayas curado con una carnívora porque sacaste antinutrientes que a ti te estaban afectando mucho, yo qué sé, o te estaba fermentando algo. O sea, ¿qué me dirías para decirme, me cuadra, Uri? Es casi seguro eso. Es casi seguro eso. Casi seguro que había una conflagración ahí en el tubo digestivo y eso impedía un montón de funciones importantes, incluyendo la síntesis de folato, el factor intrínseco de Castel para la cobalamina. Es decir, hay un montón de cosas que salen mal. Cuando estás envenenado, y eso tiene, digamos, las consecuencias sistémicas de eso son tremendas, ¿no? Yo he visto gente que se le caían los dientes hasta que empezaron a hacer, o sea, la gente que realmente te dice, me vuelvo un activista de esto, un extremista, de la gente que estaba por morirse. Hay casos mediáticos muy interesantes, pero son anécdotas, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha tenido reemplazos articulares porque era imposible vivir con la dieta. Micaela Peterson, ¿no? La hija de Jordan. Por ejemplo, sí, la hija de Jordan, sí. Nos hemos escrito con Jordan, que es un tipo muy derecho, muy especial, y además yo creo que ha seguido desarrollándose Jordan. Pero hay muchísima gente que te puede decir, mira, no me inflame más, de pronto empecé a ver bien, no tengo más niebla mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que tener claro a nuestra audiencia que son dos puntas diferentes. Una es cómo me siento ahora y qué potencia vital tengo ahora para ganar, para conquistar y reproducirme, conquistar el ecosistema vecino y reproducirme. ¿Cuál es la práctica alimentaria conducente a una vida larga y próspera en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos estado en varias zonas de estas azules, que sea en Nicoya, en Vilcabamba, que sea todos estos rollos, y para mí es un mito epidemiológico. Simplemente es el resultado de que esa gente pasó mucha hambre en las décadas iniciales y medias del siglo XX, porque tuvieron la guerra del 14, la hambruna del 29 y la guerra del 45 y la crisis de los misiles, y de casualidad no los mataron en la guerra, entonces pasaron mucha hambre y vivieron mucho más. Eso es todo lo que me parece que pasa. No hay nada, el único elemento común a todas las zonas azules es la restricción calórica involuntaria a la que se vieron forzados estas personas, ¿no? Claro, de hecho, tú tienes un vídeo muy bueno en YouTube donde expones ejemplos de culturistas, ¿no? Bodybuilders, que hacen todo lo contrario, ¿no? Es decir, ellos comen 7, 8, 9 veces al día, o sea, muchas calorías, comer, o sea, hacer digestión constantemente y unos entrenamientos y unas prácticas químicas, ¿no? Una medicación química, unos anabolizantes, que todo va dirigido, todo su lifestyle va dirigido a crecer volumen y bombear mucha sangre y nutrientes a los músculos. Claro, todo eso hace que, tú lo explicas en el vídeo, ¿no? La gran mayoría, pues, no pasan de los 50, ¿no? Sí, quizás sería bueno
no, digamos, no hacer leña del árbol caído en el sentido de que estos tienen el hecho de que están usando esteroides anabólicos, que sé yo, bueno, enturbia la cuestión. Pero hay muchas otras personas Claro. que no usan esteroides, y entonces ahí la discusión es más sencilla. Bueno, ok, ¿es sustentable esta hiperalimentación? Por más que produzca resultados visualmente fenomenales y Sí, biomecánicamente lo admirables, produce. ¿no? Es decir, claro, claro. Bueno, parece que no, parece que es básicamente pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O carne para hoy y hambre para mañana. Es decir, pareciera acortar la vida, es lo que quiero decir. O en todo caso, pareciera esas ganancias musculares increíbles son insustentables. No se sostienen. Tú lo ves a todos, Flex Wheeler, toda esta gente, lo ves y Lex no Wheeler, ¿eh? tienen, digamos. Y están todos rotos, todos los culturistas, incluso los mejores, que tú podías argumentar que bueno, tienen la mejor genética del mundo. Genética. Ronnie Coleman dice, Dorian Yates, Ronnie Coleman, toda esta gente, Arnold mismo, son privilegiados genéticamente. Sin embargo, el abuso de la máquina, el abuso en términos estrictamente termodinámicos, es notorio, es muchísimo trabajo. Lo ves en los atletas que están ahora mismo compitiendo o que ha competido el grueso de sus carreras bajo el imperio de la WADA, la World Anti-Doping Agency, que es muy estricta y que no se le escapa nada. Bueno, básicamente esas personas, cuando dejan de entrenar, básicamente están bueno, bastante rotos y los ves visiblemente envejecidos, ¿no? Así que eso, nada, es un asunto a considerar, ¿no? Muy Y bien. contentos, por otra parte, están encantados de haber hecho la carrera que hicieron. Sí, no, Sus vidas totalmente. son Estamos hablando simplemente de esa regla que parece cumplirse. A nivel curiosidad, que claro. cuando veía tu documental, yo como aficionado al músculo y al performance, apasionado del performance, los Inuit, esa gente que no come carbohidratos, pero viven a esos niveles físicos, ¿les pudiste ver el torso? ¿Tenían musculatura? ¿Estaban definidos? ¿Qué No, cuerpo tenían? no, lisos. Si no tienen un poco el fenotipo de los chinos, digamos, lisos. Vale. No tienen nunca vi un six-pack ni nada de eso. De hecho, ahí uno rápidamente que en 7 días ya no se te quitan las ganas de gastar energía al divino botón, pues dice, ¿qué pasa si de pronto no tengo más para comer? La gente, Claro. y es mucho esfuerzo de bajo grado, donde tengo que estar haciendo, viste, trabajando, caminando grandes distancias, cargando cosas, empujando el trineo, corriendo detrás de los perros. Es un asunto. Tienen A lo mejor largas horas de trabajo. A lo mejor tiene algo que ver o con su genética o con el frío, pero por ejemplo en los Masái o gente más africana quizá sí que es común esa definición muscular, ¿no? Sí, Visualmente tienen muy hablando. diferentes, claro, tienen muy diferentes, el genotipo es claramente diferente, los genes, pero además tienen diferentes presiones ambientales, ¿no? Vale. Hay un enorme calor, con lo cual podrías pasar con un puñado de calorías y no te mueres. Pero si eso lo haces en el Ártico, en 15 días estás muerto. O sea, te hielas, no hay manera, ¿no? Así que, bueno, de hecho, la manera en que los animales oriundos de ahí resolvieron ese problema es con la hibernación. O sea, que bajan la tasa metabólica, a niveles realmente de subsistencia y están 6 meses durmiendo ahí sin moverse, sin gastar nada. Bajan a la mitad la tasa metabólica basal. El único recurso para prolongar la existencia, ¿no? Vale. Así que, Y volviendo a la pregunta de tu alimentación, hoy por ejemplo, ¿qué has comido, Ernesto? Que tengo curiosidad. hoy huevos con hongos, nada más. Y Vale. mantequilla, creo que fue. Claro, porque tú Sí. estás solo, yo estoy ya por la tarde, pero tú estás en la mañana, ¿no? Ahora. Sí, igual, usualmente para ahora, estoy a mediodía ya, pero usualmente comemos más para esta hora. Yo he comido quizá varias veces. Lo que ha sido mejor, me parece a mí, es no hacer énfasis en la cena. A veces no es posible, pero la cena es pesada. Ya cuando ya no tienes más 29 años, ya ciertamente a veces se hace difícil digerir todo eso, es todo pesado, ¿no? Me pasa Pero igual. bueno, se duerme mejor sin cenar probablemente, ¿no? No tiene nada que ver. Yo, si hay que quitar una comida, yo sin duda quito la cena o ceno súper temprano, ¿no? O sea, esto está Claro, claro. claro. Una... Mi trabajo, perdóname, Ori, mi trabajo requiere, o sea, yo no soy atleta, nunca lo fui, de hecho, lo fui descaradamente, hice lucha competitiva, hice lucha libre, etcétera. Es una pelea que es como el jiu-jitsu, pero sin kimono. Y fui bastante bueno en eso, bueno, campeón nacional en su momento, qué con bueno. una academia muy competitiva, muy grosa,
Academia Budokan del maestre Rolando Carrizo Ortiz, pero eso es, yo no sé cómo lo hice porque el Jiu-Jitsu es muy bueno con los ancianos, porque como tiene un gran bagaje técnico, tú puedes ser un peleador de riposta y no tienes que tener esa potencia que los jóvenes tienen, etc. Pero más allá de eso, mis objetivos son concretamente de investigación, de desarrollo intelectual, etc. Con lo cual, lo mejor de mi día yo se lo doy al trabajo intelectual. Claro. Y en el medio del entrenamiento mínimo efectivo lo hago para no quedarme tieso y porque el reloj me manda a moverme. Yo no tengo ambiciones atléticas ni nada de eso. No sé, es más que inspirar, daría un poco de pena en el fondo, ¿no? Es decir, en ese sentido. Así que por eso el grueso de mí, esto es un principio, no es casual, es un principio, o sea, principio. Hay varios principios, no quiero marearlos con eso, ya sé que se hace tarde, pero el principio de la contribución exclusiva, que es cardinal en mi práctica, es dedicarle lo mejor de tu día, lo mejor de tus facultades, a aquello que es tu más importante práctica. En mi caso es la investigación y el trabajo intelectual, así que por la mañana yo le dedico lo mejor que tengo del día a eso, ¿no? Y ya trato de no tomar café más allá de las 9 a las 10 de la mañana. Importante. Y que de ser posible, y si vamos a disfrutar de una copa de vino o lo que fuera, de ser posible que fuera después del almuerzo, no ya en la cena porque se complica. Qué bueno, Ernesto. Oye, te quiero comentar un par de cosas más, lo digo porque no te apures, que no te quiero molestar mucho más, que seguro que estás muy ocupado. Te quería comentar un tema que me han preguntado mucho mis seguidores, que hay mucha confusión con el aceite de oliva. No hace falta que te líes mucho con bioquímica si no quieres, pero la gente de a pie sigue teniendo la confusión, está en debate, ¿no? De que si el aceite de oliva virgen extra es bueno cocinar con él. Hay gente que dice que por su contenido en vitamina E no hay problema y hay gente como yo que soy más partidario de, ante la duda, el aceite de oliva virgen extra en crudo y cocinar mejor con grasas saturadas más robustas. Me gustaría saber tu opinión Sí, para mí. está claro, para mi sorpresa, es una lista, ninguna grasa es buena para cocinar en el fondo, porque el punto de humo es bajo, entonces todas estas grasas, incluso las sólidas a temperatura ambiente y las líquidas, todas tienen puntos de humo ridículamente bajos, con lo cual el único recurso es saltear los alimentos, como hacen los chinos, que tienen entonces algunas verduras que proveen agua y bajan la temperatura, o directamente rehogar las cosas, o quizás hervirlas, o lo que fuere, digamos, en lo posible no quemar las cosas, ¿no? Yo abogaría por digamos, cocinar con fuego muy bajito, muy bajito y tapado para que reserve el agua y no se vuele la candela, porque enseguida se ponen volátiles y ahí hay un problema para la audiencia que es necesario que entienda que muchas de estas sustancias son termolábiles y hay una pérdida del valor nutricional, pero por otro lado empiezan a aparecer, ciertamente lo peor de todo es el asado famoso en la llama viva, ¿no? Que es tan sabroso y que sé yo, pero eso tiene hidrocarburos aromáticos polinucleares, o sea, genera serios problemas la ignición de las grasas, ¿no? Vale, y Así que nada, aunque fuese con esa delicadeza que comentas, muy acertada desde mi punto de vista, si tuvieras que cocinarte unos huevos en una sartén, a poder ser sin teflón, claro. ¿qué usarías? Por ejemplo, ¿mantequilla de vaca de pasto entera o un aceite de oliva virgen extra? No, yo aceite de oliva no uso para cocinar en lo posible, ningún aceite, porque además hay que entender el aceite de oliva virgen extra, que, by the way, en el medio de la lucha entre los omega 3 y los omega 6 es neutro, porque es omega 9, es ácido leico, 60 y pico %, o sea que no agrega nada. Y para los que escuchan, se pueden ahorrar tomar el omega 3 si no comen omega 6. O sea, si les preocupa el ratio entre omega 3 y omega 6, dejen de tomar omega 6. Es más fácil que tener que competir con el omega 3 y pasarse de rosca y todo. Bueno, es mucho Eso más con caro. dieta ancestral está servido. Está resuelto automáticamente, claro. Y ahí el asunto, entonces, te decía que yo lo que hago, ese es mi desayuno, son 4 huevos con un poco de grasa de coco o manteca o grasa de cerdo, pero lo hago apenas se disuelve la grasa, le pongo los huevos, apenas la clara pasa a ser blanca, apago, y eso es todo lo que hago. O sea, la yema está completamente cruda, completamente líquida, y simplemente la razón, yo podría comer, he comido muchas veces huevo crudo, pero la clara cruda contiene un antinutriente que se llama avidina, que es un antagonista de la biotina, avidina, con B corta. La avidina es un antagonista de la riboflavina o vitamina B2 y de la biotina. Entonces produce, de hecho yo he visto
en una isla que está al sur de Cuba, que se llama Isla de Pinos. Ahí hay una población costera que en su momento vimos y estudiamos que tenía avitaminosis de riboflavina, nadie entendía por qué, y nos fijamos que lo que comían muchísimo huevo crudo, de costero, así lo agarraban porque trabajan, en fin, no importa, es una historia larga, pero son pueblos pescadores, pero comen tanto huevo, porque tienen sed, que eso les secuestra la vitamina B2, ¿no? Así que, nada, una vez que está cocinada la clara, ligeramente cocinada, ya automáticamente como eso es, y no es ni duro, o sea, a mí me asombra cómo comen los americanos, se hacen el huevo todo cocinado, todo así, todo quemado, el bacon todo quemado, eso es un error muy importante, hay que dejar de quemar la comida, pero bueno, nuevamente, son detalles. Lo más importante acá que los estudios muestran es que tiene que no haber toxinas respiratorias, y esencialmente tiene que haber en algún punto una corrección del monto calórico, porque si no, no duramos demasiado, ¿no? Es que yo estoy aquí en España ahora, ya lo sabes, y aquí hay, bueno, la bandera nacional es el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y mucha gente, pues, le cuesta aceptar que para cocinar, ¿no? A mi madre le pasa, ¿no? Yo le explico que no es tan robusto como una grasa saturada bueno, pero es virgen extra, ¿no? Es como que... Sí, es muy oxidable también. Un consejo sano en este sentido es guardarlo en el refrigerador. El aceite de oliva, guarden en el refrigerador porque incluso nosotros le hemos puesto durante muchos años un antioxidante sintético que se llama butilhidroxitolueno, BHT, porque se oxida pero como a la velocidad del cohete, en particular porque el virgen extra tiene incluso clorofila, por eso es verdoso, y eso reacciona a la luz incluso. O sea, guárdenlo en un lugar oscuro y frío, le hace el refrigerador, Qué bueno. la heladera para detener el proceso de oxidación, que le da con todo, ¿eh? O sea, se oxida pronto. Pues muy buen. Te agradezco el tip para todos los oyentes porque no creo que la mayoría de la gente guarde el aceite de oliva en el refrigerador y que quiera cuidar su salud, pues aquí tiene un tip súper sencillo, gratis, para poder empezar a hacer. O sea, gratis. Sí, sí. Y el opuesto sería, para completarlo, cuando los aceites poliinsaturados que se oxidan de mirarlos entran al organismo, lastiman los vasos sanguíneos por dentro, lastiman el endotelio vascular, entre otras cosas, ¿no? O sea, que la margarina que en el supermercado te ponen que cuida tu corazón, más bien es un disparate, es un disparate total. Si lo cuidara tanto, no sería la primera causa de muerte. Acuérdense una y otra vez, porque esto es importante. En el gran esquema de las cosas, de lo que hemos discutido, algunas cosas tienen un valor ínfimo y otras un valor enorme. Esto se conoce como la distribución de Pareto, ¿no? Que es de todas las cosas que podemos ver y hacer, un 10% da el 90% de los resultados efectivos. Bueno, acuérdense una y otra vez. Busquen, por favor, en mi página, en el blog, las cosas que hay ahí acerca de cómo no morir de infarto, porque es la primera causa de muerte. Es una obvia, una clara comprobación de que todo lo que dijimos al respecto en los últimos 70 años es rotundamente erróneo. ¿Okay? La margarina, el colesterol alto, toda esa estupidez, las estatinas, todo el rollo, no, es una vergüenza. Digamos. No, es claro, no hace falta demonizar a nadie. Yo pienso que es un error honesto. Empezamos hablando de Ansel Keys. Yo no pienso que... Mucha gente lo ha acusado de manipular la data, qué sé yo. Yo creo que era un error. Provenía de su pasión por ayudar a la humanidad. Francamente, Ansel Keys era un tipo serio, en mi opinión, y yo no me resisto a creer que era una persona inconsciente y descabellada. Todos cometemos errores, todos metemos la pata. Yo pienso que fue un error honesto, pienso yo, pero es muy fácil de dilucidar esto. Es la primera causa de muerte. ¿Okay? Ya nadie se muere de polio, ya nadie se muere de viruela, de lepra, de sífilis, porque hemos encontrado la causa primaria. O sea que lo que sea que va a ser, Linus Pauling dice claramente, la causa primaria, original y única de la enfermedad cardiovascular es la mala calidad del colágeno por falta de vitamina C en nuestra especie, y lo contrario es muy fácil de argumentar esto, y lo contrario ya ha probado ser completamente ineficaz. Las estatinas y no comer grasa, eso ha comprobado ser totalmente ineficaz, ¿no? Ojalá que sirva. Pues nada, Ernesto, te agradezco mucho todo el valor aportado, y antes de irnos, yo creo que sería bueno para los oyentes, ya que el directo le he puesto cáncer y civilización, si nos podrías dar 2 reglas o 3 reglas súper sencillas para que alguien que se haya currado todo el directo aquí con nosotros puede decir, me lo apunto como regalo para los que han aguantado la chapa. Clarísimo. 3 cosas que la gente normal de la calle pueda empezar a hacer desde hoy para prevenir esas primeras causas de muerte que son el cáncer y la enfermedad coronaria, que a nadie se la deseo.
Totalmente. La primera de estas cosas es tomar un amplio espectro de micronutrientes, tomar un megavitamínico, como decimos nosotros, incluyendo generosas cantidades de ácido ascórbico, ascorbato, vitamina C, más de una vez por día, porque tiene una vida media de 12 horas. O Entonces, la sea, primera de las cosas es... o sea, densidad nutricional por parte de los alimentos y, o sea, Sí, esto eso por un lado, pero además de eso, suplementar. O sea, porque el suplementar. problema es este. Tal y como hemos llegado hasta... Es muy largo de explicar, no me quiero perder, pero háganle caso al tío Ernesto. Tienen que tomar una cantidad enorme, un megavitamínico bien grosso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya lo pueden ver. De hecho, en nuestro canal de YouTube hay un post específico que se llama Megavitaminas. Es una masterclass de eso, para que aprendan a discernir cuál escoger, etcétera, porque hay muchas marcas, etcétera, ¿no? La primera cosa es dar inmensas cantidades de vitaminas, porque la declinación de la potencia enzimática, que básicamente depende de las vitaminas, es lo que promueve básicamente el cáncer, ¿no? Es la declinación de la capacidad mitocondrial de respirar, es lo que no le deja otro remedio al organismo que empezar a fermentar más que respirar. Esto es una sustitución de la respiración por la fermentación. En particular, riboflavina, tiamina, niacina, pantotenato, o sea, todas las partes, todas las equivalentes de reducción y las enzimas respiratorias del ciclo de Krebs dependen de vitaminas. ¿Okay? La primera cosa es esa, megavitamínico. El segundo, entrenar sistemáticamente, entrenar por lo menos media hora, ejercicio de fuerza, por lo menos 4 o 5 veces por cada 7 días, ¿no? 4 de cada 7 días entrenar. Eso no tiene que ser muchísimo, no es para ganar ninguna competencia ni vencer récords, pero hay que mover el cuerpo y hay que hacer, hay que poner a los músculos de nuestro lado. Es un aliado metabólico, la musculatura, como es un tejido activo, ¿no? Y tiene que ver una cosa que nadie dice, pero que descubrimos nosotros, que la perfusión de oxígeno tiene que llegar a los tejidos profundos, porque si no se ahogan los tejidos, y eso es el inicio del cáncer. También promueve el inicio del cáncer. Y finalmente, la cosa es para garantizar que todo lo anterior llegue a buen recaudo, es el ayuno profundo, y esto sería más o menos algo así como mínimo una vez cada 3 meses, hacer un ayuno serio de 3 o 4 días. En algunos subfenotipos hace falta un ayuno hasta de 7 días. Pero esto es fundamental para regenerar la batería mitocondrial, ¿no? Así que eso, megavitaminas, ejercicio mínimo efectivo, ayuno. Perdona, te estaba haciendo el resumen, te estaba cortando. Dale. No, eso mismo, es megavitamínico porque son los cofactores respiratorios, ejercicio mínimo efectivo porque resuelve el dilema metabólico y además de eso da presión de oxígeno, perfusión de oxígeno, y finalmente entonces el ayuno porque restaura la maquinaria mitocondrial. El ayuno más allá de la reserva de glucógeno. Esto no me sirve 18, 16-8, no llego. Yeah. ¿Okay? No llego. Esto es mucho más allá tiene que entrar en profundo catabolismo el cuerpo. Esto no le va a gustar a los fisicoculturistas porque te pones más chiquito, pero no se puede tener no se puede tener todo a la vez. Se puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Exacto. Entonces, cuando estoy creciendo, cuando estoy ayunando, estoy ayunando. Entonces, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Pero sí hay que pasar una cierta barrera que es cambiar el balance de nitrógeno, que se terminen de ir del torrente sanguíneo los aminoácidos de las últimas 3 comidas que siguen en el intestino, y todo esto toma un tiempo, en promedio toma 3 días. Vale, o sea, un protocolo así como el que has dicho de cada 3-4 meses, hacer entre 3 y 5 días sería una terapia de limpieza. Sí, mínimo minimorum son 4 ayunos por año serios, ¿no? Pero nuevamente, esto que estamos diciendo es demasiado genérico para ser bueno para todos. Correcto. Va a ser bueno para la distribución normal, va a ser bueno para una sexta parte de la audiencia y extraordinario para una parte y de hecho hay contraindicaciones absolutas del ayuno total para una fracción de ustedes si están embarazadas ni se les ocurra, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, claro. nada, es genérico, pero después estas herramientas son válidas y las declaraciones que estamos haciendo son como le decía, generales, sólidas para la especie humana, pero después hay que subdividirlo, ver, bueno, en qué subgrupo, en qué subpoblación me encuentro yo concretamente, ¿no? Vale. Y en esta línea ya, y con esto termino, lo del densidad nutricional y complemento de vitamina C, ¿se podría, sin usar suplementación, se podría masterizar si tú tienes acceso a vísceras de vacas de pasto 100% grass-fed, grass-finished, o sea, top de gama de carne roja y vísceras tipo corazón de vaca, riñones, hígado? Porque yo soy un gran fanático de la ganadería regenerativa, también por el aporte al medio ambiente que eso conlleva y también por salud, ¿no? Por la retribución del consumir pues, esas vacas de pasto, etcétera. ¿Esto sería posible o no?
Sí, sí, pero hay que entender mi visión acá. Acá reconozco de inmediato, declaro un sesgo cognitivo. En mi caso es yo tengo una cierta reparo, que es que para el grueso de la población, lo que tú has descrito es casi imposible para mucha gente. Claro. O sea, el grueso de la población no va a poder hacer eso. Si puede, puede. Pero hay un elemento. Fíjense esto. Esto dirime las discusiones se disuelven acá. La mejor de las dietas, ni la mejor de las dietas. Si existiera eso, supongo que todos los presentes, somos casi 500, encontramos la dieta perfecta para nuestro subfenotipo, etcétera, etcétera. En el tiempo, lo que esa dieta nos puede dar va a declinar también, porque es la naturaleza propia de la segunda ley de la termodinámica, es que todos los sistemas declinan a un estado de mínima energía y máximo desorden. Es decir, nuestro organismo está declinando en el tiempo. We're not getting any younger. No nos estamos haciendo más jóvenes. Entonces, la mejor de las dietas te sirve para sobrevivir y reproducirte hasta los 40. Y después declina uniformemente, en algunos casos exponencialmente, porque declina nuestra capacidad enzimática, nuestra capacidad digestiva, nuestra capacidad funcional. Es decir, esto es el hecho. Todo esto sucede en el contexto de que estamos deteriorándonos mientras pasa el tiempo. Entonces, por eso decía que hay que suplementarse, vale, ciertamente a partir de los 40 o cuando tengo algún otro problema o necesidad circunstancial, porque ni la mejor de las dietas puede servirnos más allá de cierto punto, porque, digamos, no evolucionó para eso. Los productos animales y vegetales son seres vivos, no evolucionaron para hacernos vivir hasta los 100 en prístino orden, ¿no? Evolucionaron para lo suyo. Y en cierto momento ya se vuelve deficitario, ¿no? Qué bueno, Ernesto. Muy bien contestado y gracias por la claridad y la simplicidad. Gracias. Porque, bueno, para el que no lo sepa, Ernesto yo lo considero una persona muy sabia y tiene un alto nivel de tecnicismo, justamente por lo experto que es. Así que todos te agradecemos que hayas podido hablar de una forma más cercana para gente como yo, gente de la calle, que buscamos respuestas y una vida pues más feliz. Perfecto. No, gracias a ti. Gracias por los halagos. Yo soy autodidacta, así que eso no... Si yo pude, todo el mundo puede, porque es una cuestión de aplicarse concienzudamente y todos los días estudiar un poco. Así es una cuestión de... Por suerte hay gente como tú que cumple muy bien su rol de comunicadores, y eso es un antes y un después, yo te garantizo. Yo sé lo que era la comunicación y el conocimiento medio de la población en los años 80 y 90, y esto cambió dramáticamente, sobre todo gracias a ustedes que están comunicando de manera brillante, ¿no? Así que, bueno, ojalá que sirva. Muchas gracias por invitarme y por ahí nos vemos pronto. Ahora vamos a estar en España y en Portugal en este mes para hacer unos seminarios y eso, así que ojalá nos podamos encontrar por allá. Pues sí, si me mandas información o algo, yo, si puedo, me acerco, sin duda. Bueno. Ok, mi gente, muchísimas gracias. Antes de irte, Ernesto, si quieren saber más sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar? En la página, ernestoprietogratacos.com. Mi nombre entero, ernestoprietogratacos.com. Perfecto. Hay un enlace, acá en Instagram hay un enlace ahí para la página. Vale, todo perfecto. No tiene pérdida. Yo voy a dejar el live guardado para el que lo quiera. Brillante. Bárbaro. Yo si me mandas, yo lo subo en mi página y después lo hacemos también horizontal para YouTube y así les queda por otra vía. Muchísimas gracias, Uri. Muchas gracias a ti, Ernesto, y a todos por estar aquí. Un saludo, familia.